Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Vamos a empezar con el tema del día de hoy para el diplomado de auxiliar en fisioterapia con técnicas fundamentales en masoterapia. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que se refiere a la parte de lo que vendría a ser la historia de la masoterapia. Básicamente la masoterapia es una técnica milenaria, ¿no? Como sabemos, desde el inicio el ser humano ha tenido un instinto, el instinto de poder conservarse, ¿no? Con vida. Para este instinto, lo que ha hecho básicamente es repeler cualquier tipo de manifestación dolorosa en el cuerpo. Es decir, para el hecho de tener un contacto negativo o un contacto que produce ciertas alteraciones, siempre toma la mano como una especie de forma de solucionar ese problema. Tal es el caso, por ejemplo, cuando una persona tiene frío, se soba el cuerpo o el brazo, ¿no? Se soba de una manera, pues, friccionable, ¿no? Y esto genera calor, entonces lo hace inconscientemente la persona, ¿no? O cuando una persona, por ejemplo, va a dar el pésame, le abraza a la persona y le hace una especie de masajes en la parte posterior de la espalda. Entonces, esto es como una forma instintiva que tiene el ser humano para poder considerar a la mano como parte importante en su medida física, en su medida de salubridad. Por eso se dice mucho de que el masaje empezó en sí del instinto, el cual el ser humano propiamente pues manejaba esa forma de poder sobrevivir, ¿no? Se dice que el origen del masaje terapéutico es tan antiguo como el hombre mismo, ya que surgió de manera instintiva al friccionar con la palma de la mano la zona donde sentimos el dolor, ¿no? Lo vemos acá en culturas milenarias como por ejemplo la cultura egipcia, en Centroamérica, ¿no? Algunas culturas que realizaron este tipo de práctica, ¿no? Desde el punto de vista bibliográfico, la primera mención de esta técnica justamente dice que viene recogida del libro taoísta, ¿no? Conocida como el Hong Fu, ¿no? Escrito en el año 2000 antes de Cristo, ¿no? En el que aparecen unos grabados de ejercicio y de gimnasia, ¿no? Estamos hablando nosotros básicamente de procesos milenarios en los cuales se producía pues básicamente, digamos, una suerte de conceptos mágicos religiosos en los cuales había bastantes creencias, bastante, digamos, folclore, cultura, dentro de lo que es el conocimiento histórico, conocimiento real de lo que es la fisiología humana, ¿no? En sí, la parte de lo que es la masoterapia inició como si fuera pues una práctica empírica, una práctica que se daba básicamente de una manera, pues, digamos, todavía con inicios, donde no se consideraba la fisiología, ni las características que tenía el cuerpo humano, ni tampoco los agentes físicos que se tenía que aplicar, ¿no? La masoterapia básicamente era parte en sí de una cultura milenaria en la cual se trabajaba a partir de solucionar problemas del dolor, ¿no? De contracturas, problemas que pueden alterar lo que es digamos, el orden normal fisiológico del cuerpo. Es decir, no se conocía mucho acerca de las patologías, pero sin embargo sí se sabía bastante de que mejoraba y consideraban que la fricción corporal o en este caso el masaje primigenio hacía mucho beneficio a la salud, pues la persona se sentía bien, ¿no? Por ahí derivaron otras técnicas que para nosotros son importantes considerarlas, como el caso de la hidroterapia, en la cual, por ejemplo, se trabajaba con masaje acuático, ¿no? No se conocía sobre los beneficios al 100% del agua, ni tampoco se conocía acerca de lo que podía generar sobre el cuerpo, sobre la fisiología humana. Entonces, básicamente, lo que se consideraba es que mediante la práctica era beneficioso. Por eso empezó a verse poco a poco como algo muy bueno para para todas las personas digamos, a los cuales se practicaba. Importante mencionar de que acá todavía el término paciente propiamente solo estaba derivado para los médicos, ¿no? En este caso, los acupunturistas, por ejemplo, eran una parte importante del tratamiento de malestares, de males. Todavía no se hablaba de médico propiamente, ¿no? Pero sin embargo sí se conocía de que ejecutaban ciertas prácticas
o actividades que beneficiaban al cuerpo humano, ¿no? Ellos tenían la tendencia en las culturas de Oriente, de Asia, ¿no? A diferencia de Occidente, en pensar mucho en la espiritualidad y pensaban que en sí la parte del masaje, la parte del abordaje médico-terapéutico era de una u otra manera producto de manejar lo que es la parte energética del cuerpo. Por eso hablaban mucho de energía. Incluso la acupuntura, ¿no? Reflexoterapia, siempre hablan acerca de lo que es la energía, los canales energéticos en el cuerpo, ¿no? Entonces necesitamos conocer bien acerca de esta forma, de cómo se veía lo que es nuestra realidad o su realidad, ¿no? De los que vivían eso entonces, para poder desarrollar las técnicas del masaje, que inició mucho antes incluso que cualquier otra técnica conocida, ¿no? La primera técnica en sí de lo que es el área de salud de la fisioterapia podría llamarse milenariamente, que de lejos fue el masaje, ¿no? Entonces, básicamente esa parte es importante. También se vio en otras culturas, como por ejemplo en la India, ¿no? Aproximadamente 1700 años antes de Cristo, algunos libros citan la práctica, por ejemplo, de fricciones. Ellos utilizaban otra técnica conocida como la percusión, ¿no? Usaban el masaje también para otras técnicas de tipo rituales, ¿no? En las cuales ofrendaban a sus dioses muchas veces algún tipo de sacrificio de animal, ¿no? O muchas veces se realizaban masajes con las vísceras, también tenían una forma de abordaje de esa manera, ¿no? En Egipto lo usaban también con técnicas curativas, ¿no? Y muchas veces estas técnicas en el antiguo Egipto eran más que todo técnicas que aplicaban hacia la casta real, llámese a los faraones, ¿no? Entonces la aplicaban con el fin de que pues su espíritu esté compensado, esté satisfecho, gratificado para poder viajar, ¿no? Con Ra, según ellos, ¿no? Era su creencia y básicamente hay grabados, hay jeroglíficos que confirman ello, jeroglíficos de 6.000, 7.000 años, en los cuales se puede ver técnicas de masoterapia, ¿no? Que realmente sorprende poder tener este contacto con la antigüedad. Igualmente en la India también se ejecutaba, acá lo combinaban con técnicas de estiramiento, no se conocía ni siquiera la fisiología de la anatomía muscular, ni tampoco se conocía sobre las fibras musculares, nada de ello, pero sin embargo ya se hacía estiramiento, ¿no? Algunos son más escépticos y piensan posiblemente ya ellos desarrollaban técnicas que no se pueden comparar con las técnicas de Occidente, porque en realidad manejaban mucho más lo que es la anatomía, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Uno de estos es las guerras constantes, en las cuales tenían la disposición de los cuerpos de las personas fallecidas, igualmente también entre ellos practicaban, ¿no? En muchos casos lamentablemente tenían que sacrificar personas, ¿no? En algunas culturas en las cuales hacían ofrendas, ¿no? Pero sin embargo, la masoterapia siguió su camino y su rumbo hacia periodos mucho más modernos que sin embargo necesitaron también seguir siendo evaluados. Hablar de masoterapia es hablar de una fisiología humana en global, no solamente determinado masaje o determinada técnica, ¿no? Sino también hablar sobre todo el sistema en el cual se ve circunscrito la posibilidad de trabajar una técnica de masoterapia, ¿no? En fisioterapia es una técnica muy utilizada, ¿no? Y a veces hasta incluso nos identifican por lo que es el masaje, dicen el masajista, ¿no? Cosa que es totalmente, bueno, es un honor ser masajista, pero sin embargo no es lo único a lo cual nos abocamos a mucho más. El masaje propiamente es, digamos, una parte en sí del tratamiento. Propiamente las técnicas de masoterapia, aunque no lo creas, no solamente consiste en masaje, porque sería ilógico hablar de un masaje, ¿no? Hablar de un masaje solamente, la teoría dice que es un movimiento de la estructura superficial del cuerpo humano, ¿no? En cambio, nosotros al realizar técnicas de masoterapia, trabajamos mejorando la circulación, trabajamos liberando fascia, trabajamos activando sistema sensorial, sistema vestibular, propioceptivo, esquemático corporal, trabajamos regulación de la temperatura, trabajamos estimulación sensorio-perceptual, trabajamos estimulación global integral, posicionamiento, ¿no? Y imagínense todo lo que trabajamos y sería pues todo eso mencionarlo para hablar de la técnica de masoterapia, ¿no? Entonces todo eso se resume en masoterapia, que es distinto a masaje. Masaje se refiere a cualquier fricción superficial que cualquier persona puede hacerlo,
¿no? El masaje cualquiera puede hacerlo. La masoterapia es un masaje con características y fines terapéuticos, que tiene todo lo que yo les había dicho anteriormente, circunscrito dentro de su teoría fisiológica y lo aplicas a tu paciente. Tú aplicas masoterapia, no aplicas masaje, ¿no? Eso es algo importante que se tiene que considerar. Los griegos tomaron un poquito más en serio, podría decirse, no, no es que sea más en serio, sino tomaron, por decirlo así, más énfasis en estudiar debido a la filosofía, a los pensamientos que había en el mundo de Occidente, que estaba reorganizando toda su estructura, digamos, ajustando sus políticas, su estructura funcional, su estructura antropológica. En este caso, estamos hablando de que en Grecia, ¿no? Un masaje tuvo tal relevancia que se conservaban múltiples referencias al masaje, tanto con fines terapéuticos como estéticos y deportivos. Acá llevaron el masaje a un punto mayor, ¿no? De mayor nivel, ¿no? Al hablar de masoterapia deportiva, por ejemplo, ¿no? Los griegos también trabajaron otros tipos de masajes, ¿no? Pero definitivamente hablar de masaje deportivo es definitivamente hablar acerca de las Olimpiadas. Fue el lugar, Grecia, donde se inició esta competencia mundial que hasta ahora se da, ¿no? Los deportistas básicamente fueron, los griegos fueron quizás los más grandes deportistas de la historia de la humanidad, ¿no? Desarrollando mucho técnicas de juegos deportivos en los cuales hasta hoy en día se trabajan, por el tema del acondicionamiento físico, por el tema de que tenían ciudades-estado como Esparta, en la cual el físico era tan importante para mantener en vida el poderío militar que tenía, pues tenía un ejército invencible y tenía que tener la casta física más adecuada de todo el mundo conocido, ¿no? Igualmente también dentro de lo que es la parte de la masoterapia, trabajó de una manera perfecta en la parte estética, pues los griegos eran amantes realmente de lo que es la belleza humana, tanto así que se hacían en estatuas, en lienzos, ellos mismos se dibujaban, ¿no? En grabados, ¿no? Pictóricos en los cuales mostraban bastante deleite por el aspecto humano, ¿no? Por el aspecto de la antropología y la anatomía humana. Se diseñaban estatuas desnudas en los cuales se mostraban ellos, mostraban pinturas también, ¿no? Entonces daban bastante énfasis a la salud en el ser humano. El ser humano tenía que verse bien y la salud era parte de esa visión que se tenía del cuerpo humano. Por eso lo veían como algo filosófico, algo sagrado, algo sensual para ellos, pero sin llegar al momento de mencionar de que era algo muy básico para formar su ideología. Por eso es que tomaron en cuenta de que la salubridad tenía que estar muy por encima de cualquier actividad que ellos ejecutaran, ¿no? Esto incluso se puede decir de que se potencializó el masaje a partir que se dividió en un masaje convencional, un masaje como el deportivo que mencionábamos, ¿no? Y el inicio, ¿no? De la masoterapia con agentes físicos, que definitivamente cambió el mundo total, ¿no? Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista occidental, fue Grecia en el cual se impulsó lo que es la masoterapia para el mundo entero. Los chinos eran muy reservados, los hindúes ejecutaban sus propias técnicas, ¿no? Entonces, los griegos, cuando llegó a Occidente, ya vamos a decir que comenzaron a desarrollarlo en los diferentes campos, ¿no? Tuvieron una especie de letargo muchos años después, por otros motivos que se va a contar, pero luego se potencializó mucho más en Europa, ¿no? Un poco hablamos sobre el Graham, justamente nos menciona que el masaje es un potente agente con efectos directos o indirectamente sobre la función del cuerpo, que produce los efectos fisiológicos. Acá mencionaba justamente Graham bastante lo que es el efecto que tenía sobre las personas. El ser humano necesita algo que pueda darle estímulos, ¿no? Si logra algo necesario para poder desarrollar esos estímulos, de diferente índole, ¿no? Como te menciono, podría ser de repente la relajación, ¿no? Por ejemplo, podría ser de repente el rechazo táctil, porque no es también un efecto que se puede dar, ¿no? Ellos ejecutaban masoterapia con agentes físicos, ¿no? Realmente todavía no se conocía como inicios de la crioterapia, la termoterapia, pero dentro de ello el experimento que ejecutaban, pues condenaba muchas veces a que fracase, ¿no? Algunos podían tolerar, como otros no, ¿no? Los primeros baños de hielo, por ejemplo, se empezaron dando a los atletas, ¿no? Tenían efectos buenos, pero también cuando mucho tiempo se quedaban dentro de la tina con hielo o con agua fría,
podría generar algunas gangrenas, necrosaba la parte de la circulación, algunos se quedaban amputados porque la pierna se necrosaba. Entonces se dieron cuenta de que no era muy conveniente utilizar ciertos agentes en exceso, ¿no? Por eso es que mencionaban, por ejemplo, la que termoterapia. Ellos cuando ponían un agua hervida, a veces decían, vamos a los prisioneros de guerra a probarlos, si es que ellos toleran o están, o se curan de las enfermedades que tienen, quiere decir que es bueno. Entonces ponían a hervir una caldera y tiraban a los prisioneros, lamentablemente morían y no lo utilizaban, ¿no? Es básicamente lo que se conoce como un experimento, pero en realidad esa era la forma como estaban viendo para más o menos los parámetros, ¿no? De los diferentes agentes físicos, ¿no? De la masoterapia, ¿no? Que ellos podían tener. Básicamente es una forma como se conocía, no se sabía sobre la fisiología humana, era bastante poco lo que se tenía en cuenta sobre la función o la estructura de la circulación, de la respiración, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a darse cuenta mediante estos estudios, mediante muchas veces estos análisis que se ejecutaban, ¿no? La forma como también tenía efectos positivos sobre la fisiología humana, ¿no? Y justamente el masaje ya incipiente, que antes se practicaba solamente de repente en la casa, entre familiares, ¿no? A veces estaba un poco destinado solo a practicarse entre las castas reales, como caso en este caso pues de los senadores en Grecia, ¿no? Del rey, ¿no? Ahí no existían, bueno, no existían como como en Egipto, emperador, ¿no? No existía faraón, pero sin embargo se aplicaba de esta manera para que puedan empezar incipientemente a conocer acerca de los beneficios de esta misma. Antecedentes, acá vemos un poquito el Wanting, emperador amarillo, aproximadamente 2599 años antes de Cristo, eso en China. La obra Nei Chai hablaba sobre los 4 profesionales de la salud. Como bien les mencionaba, que definitivamente el terapeuta físico no aparecía en nada, ni siquiera como nada, no había rastro del terapeuta físico, ¿no? Sin embargo, los agentes físicos que usaban, la forma como trabajaban, ¿no? Otros profesionales que hoy en día ya no existen, como es el caso de bueno, los médicos existen, los acupunturistas también, masajistas, entre comillas podría decirse que era el terapeuta físico, pero sin embargo no propiamente, oficialmente. Los exorcistas, mira, los exorcistas hasta ahora existen, pero ya no son considerados dentro de los profesionales de salud, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta todo lo que es los profesionales que iban a abordar mediante estas técnicas y podían hacerlo, ¿no? Acá la fisiología la conocían ellos y solamente ellos tenían que conocerla, no tendría por qué ser aprendida por nadie más, ¿no? Entonces, era impresionante ver la forma como las sociedades, pues, organizaban los conocimientos acerca de estas técnicas tan beneficiosas y que ya, si hablamos nosotros de un proceso histórico, de por sí ya tenía miles de años en este entonces, ¿no? Porque hablamos de un inicio primigenio en China, en culturas de formación, en la edad del bronce, imagínense, en épocas en las que está todavía integrándose lo que es la civilización humana, ¿no? En la antigua India, igualmente, el libro La Sabiduría, por el Ayurveda, en 1800 años antes de Cristo, ¿no? Tuvo influencia también de Oriente, la cultura griega y persa trabajaron mucho. Por ejemplo, los hindúes utilizaron bastantes aceites esenciales, muy agradables, de una manera, digamos, el olor muy agradable, utilizaban el masaje a niños, se puede decir de que era el inicio del Chantala, ¿no? Imagínate, este masaje para niños que lo da la madre realmente es un masaje de estimulación, de integración sensorial, proprioceptividad, de manejo funcional, ¿no? Es tan importante y se realizaba en esta época. Imagínate qué importantísimo es conocer acerca de la manera en la cual se abordaba mediante técnicas pues primigenias, históricas, ¿no? Igualmente acá la masoterapia facial, ¿no? Nadie conocía sobre neuralgia del trigémino, sobre parálisis de Bell, sobre parálisis periférica, nadie conocía acerca del ganglio de Gasser, de zona integral funcional, de séptimo par craneal, de nervio facial, pero sin embargo se conocía de que manejando mediante el deslizamiento de las manos, una presión y movilizaciones, podríamos nosotros generar beneficio
dentro, pues, de lo que vendría a ser la anatomía humana, la fisiología. Por eso se dice que es necesario que se pueda fundamentar lo que es la masoterapia en técnicas específicas, en técnicas que nos ayuden a nosotros a desglosar problemas funcionales, estructurales, problemas anatómicos, ¿no? La evaluación va a ser constantemente, como bien les mencionaba, porque vamos a poder determinar las causas, determinar también qué tanto tiempo se le puede aplicar al paciente, qué características tiene el paciente, ni hablar de la evaluación que se hace a la piel, que se hace también pues a las articulaciones, al estadio funcional, estructural, anatómico del paciente, ¿no? Hipócrates igualmente, ¿no? Entre los años 460 y 360 antes de Cristo, ¿no? Utilizó el masaje, por ejemplo, en la práctica médica, ¿no? Al referirse al tratamiento que debe seguir luego de reducir un hombro dislocado. Por ejemplo, habló bastante de patologías del hombro. Hay grabados en piedra, sí, en piedra, en materiales de lo que es, están en templos en los cuales puede determinarse, ¿no? Qué características ha tenido el paciente y para poder abordarlo, ¿no? De una manera, pues, terapéutica hasta cierto punto, ¿no? Que no se conocía mucho la fisiología, como les digo, pero sí se sabía de que el paciente mejoraba con ciertas movilizaciones. Es que acaso estaba empezando a hacer la manipulación mediante técnicas pendulares, ¿no? Entonces, algunos todavía están escépticos, dicen que posiblemente solo era una evaluación normal, empírica, otros dicen que ya la conocía la evaluación pendular, conocía la diferencia entre hombro doloroso y hombro congelado. Imagínense, casi como 4000 años antes ya se conocía el manejo del hombro doloroso y congelado. Imagínense, sería todo un boom de la revolución médica. Sin embargo, todavía está viéndose en estudios, tratando de recopilar más pruebas para las investigaciones que son amplias. Pueden demorar décadas estas investigaciones realmente para conocer la realidad del inicio de técnicas funcionales del hombro doloroso, hombro congelado, dislocado, como acá lo menciono. Lo cierto es que hay grabados como el que se ve acá, en el cual ya están manipulando claramente lo que es la articulación del hombro, ¿no? Y realmente no se puede saber qué técnica es, ¿no? Pero sí se puede conocer que está manipulando el hombro y eso sí está totalmente confirmado. En la antigua Roma, sin embargo, ya hubo pues, acá básicamente utilizaron lo que es de la hidroterapia, ¿no? Galeno fue uno de los más representantes más importantes de la época, en la época romana, ¿no? Roma, como sabemos, uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, la cual expandió sus fronteras prácticamente al mundo conocido, y se puede considerar acá de que hay un factor que determinaba, pues, lo que es la parte del desarrollo grande de las ciencias médicas de Roma. Uno de los factores más importantes, la presencia del juego de gladiadores. Como ustedes saben, ellos peleaban dentro de coliseos, como el romano, en los cuales muchas veces a muerte, muchas veces sufrían lesiones que teníamos como terapeutas nosotros, bueno, los terapeutas de ese entonces tenían que tratarlo, ¿no? Muchos quedaban hemipléjicos, cuadriplégicos. Sí se ha comprobado de que los romanos trataban hemiplejías y cuadriplejía producto de daños cerebrales fuertes, ¿no? No existían balas, pero sin embargo existían hachas, existían espadas, con los cuales también se producían traumatismos encéfalos craneanos, en muchos casos también caídas, golpes, generaba esto los soldados de la guerra. Los romanos eran quizás los que impulsaban mucho más la guerra en el mundo entero, era el imperio más guerrero por expandirse, por ello es que había tanto material humano para trabajar ahí, los médicos se pulieron prácticamente, tuvieron cadáveres, tuvieron personas que quedaron lesionadas, amputadas, lesionados medulares, neurológicos, cuadriplégicos, hemipléjicos, tetraplégicos, ¿no? Esto fue prácticamente el boom de la medicina en estos tiempos, donde se cree que si no hubiera habido otra etapa que después mencionaría, en la cual se pone una especie de, digamos, de límite al estudio científico, hubiéramos impulsado las ciencias médicas, no se sabe hasta qué puntos hoy en día, porque la medicina después tuvo un letargo de casi 1500 años, ¿no? De atraso, producto de la llegada de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué se dice que entró en decadencia? Porque la Edad Media siempre no dejó estudiar nada, no quiso que se estudie el cuerpo humano, proclamó herejes a todos los que hacían disecciones anatómicas, a aquellos que explicaban todo por una función orgánica, decían que no era posible que el hombre pueda entender el cuerpo porque simplemente lo entiende Dios. Entonces eso generó el letargo total
a la etapa de la Edad Media y generalmente se guardaron por miedo los científicos hasta casi 1500 años, en los cuales después, en la Edad Moderna, ¿no?, el Renacimiento, se vuelve a retomar los estudios, se impulsa nuevamente la medicina y se logra pues recapitular todo lo que conocemos. Entonces, eso es parte un poquito de la parte histórica, ¿no?, de la parte histórica, ¿no? Básicamente ahí vemos un poquito acerca de diferentes características que tuvieron en estos inicios, ¿no? Se puede decir que hubieron, como menciona acá justamente, pese a la situación de oscuridad y prejuicios, tenemos personalidades como Paracelso también, que era un médico, ya de etapa, estamos hablando post-Edad Media, Francesco Bacon, ¿no?, filósofos que intentaron defender la práctica del masaje sin demasiado éxito. Los masajes no dejaron de ser populares, los pueblos esclavos, suecos también continuaron su aplicación terapéutica, hablamos del masaje sueco por eso. Ahí se aplicó toda la técnica dentro de Suecia, fue donde se aplicó bastantes técnicas terapéuticas, se impulsó mucho lo que es la terapia física, por eso se habla de que existe una escalera sueca, de que existe pues un masaje sueco. A partir del beneficio que tuvo en Europa y como que esta zona no llegaron mucho a la Inquisición, estudió bastante y a profundidad lo que respecta a la parte del cuerpo humano, la anatomía, la fisiología, ¿no? Esto fue como una especie de bastón para la terapia, porque en esos tiempos había decaído, en realidad para la medicina, para toda la medicina en general, en la cual había decaído y había una pequeña parte de Europa que la practicaba todavía, ¿no? Sin mucha persecución, ¿no? Como en las grandes ciudades, ¿no? Como Roma, como en Francia, como en Inglaterra, donde ahí lo mandaban a la Inquisición, a aquel que se ponía a hacer prácticas médicas, ¿no? Igualmente en Oriente, el imperio musulmán continuó tradicional práctica de Grecia y Roma, ¿no? Una importante figura de este periodo, ¿no?, es Ambrosio de Pare, por ejemplo. Ya estamos hablando de la Edad Media, inicio de Edad Moderna, 1517-1590. ¿No? Fue un médico cirujano que en 1584 reavivó el uso del masaje, porque consideró que son técnicas importantes, porque consideró de que en realidad es una parte fundamental del trabajo de todo procedimiento médico, ¿no? El masaje va a tener más beneficios que maleficios. Definitivamente las contraindicaciones existen, no se puede negar eso, pero sí considerar mucho de que las técnicas de masoterapia se hicieron para ayudar al paciente, para mejorar el estado de ánimo, para mejorar la parte táctil, sensorial, la parte organizativa, ¿no? Los sentidos es muy importante para trabajar funcionalmente, ¿no? Entonces, consideramos mucho acá las técnicas de masoterapia dentro del abordaje terapéutico que nosotros como profesionales de salud tenemos que hacer, todo de acuerdo a lo que es un protocolo mundial, todo de acuerdo a lo que es un análisis fisiológico, estructural también, anatómico, organizativo, un examen también médico dentro de ello, ¿no? De lo que es las características físicas que tiene en este caso, pues, el paciente. Por eso se requiere que sea una evaluación buena, ¿no? Ante todo ello, y ayudará bastante realmente la parte de lo que es el buen análisis, el buen ojo clínico, la función terapéutica que nosotros abordemos, apliquemos, va a ayudar bastante al paciente a que pueda integrarse nuevamente a actividades que antes realizaba. Por eso se dice que es evaluativo, y la evaluación empezó siempre, porque siempre tuvo en cuenta para aplicar técnicas de masoterapia, ¿no? Ver en qué situación se encontraba el paciente. Previamente ya se hablaba entonces de una evaluación propiamente, ¿no? Por eso es importante resaltar mucho ello, ¿no? Otras figuras, por ejemplo, que sobresalieron en la parte de aplicación de la masoterapia en la Europa ya post, digamos, Edad Media, hablamos de Timothy Brin, ¿no? Fue en Inglaterra, Leonard Fuchs también en Alemania, Giorgio Mercurialis en 1530 y 1606 en Italia, autor del tratamiento de medicina de gimnasia y masajes terapéuticos. Muchas de sus técnicas hoy en día se aplican realmente, aunque no lo crean. Las nuevas metodologías terapéuticas tienen bastante de estos autores, porque la anatomía y la fisiología humana no ha variado. Definitivamente han tenido pruebas musculoesqueléticas, por ejemplo, como la de Daniels, en la cual trabaja bastante sobre el estadio del músculo, sobre la función que tiene que adaptarse para que ejecute nuevamente el movimiento, ¿no? Por eso requerimos acá bastante que haya una evaluación constante, ¿no? Esas son las técnicas más importantes que se pueden visualizar.
Entonces, esta es la parte de lo que se refiere en sí propiamente a las diferentes características que se han tenido para poder abordar considerablemente lo que es la parte de la masoterapia, lo que es la parte, digamos, el preámbulo que se puede dar, la parte de importancia que tiene en esas etapas previas, ¿no? Durante el siglo XIX, por ejemplo, su labor proporcionó el reconocimiento científico de la cinesiterapia, ¿no? Que es básicamente la ciencia terapéutica del movimiento. ¿No? El movimiento habló bastante sobre ello, ya que nosotros consideramos que dentro del abordaje terapéutico vamos a encontrar mucho de lo que respecta al funcionamiento de las fascias neuromusculares, vamos a trabajar mucho con lo que es movilización para las estructuras que están correlacionadas con el diafragma respiratorio, así como también con la parte pulmonar mediante la zona pleural. Entonces, todas estas estructuras van a ayudar a que nosotros podamos integrar bien las funciones orgánicas en el cuerpo humano, por lo cual se requiere bastante, digamos, aplicación de una técnica, y estas técnicas van a venir de la mano también con los conocimientos que tengamos acerca de, digamos, la magnitud de la lesión, ¿no? El ancho de la lesión, por decirlo así, las características que tienen que relacionarse con cada una de ellas. Entonces, consideramos ahí que hasta el punto día al día, dice, hasta el punto de que a día en hoy, a principios del siglo XIX, se considera el masaje como sueco, como la base del masaje científico que conocemos, ¿no? Citamos también en 1830, Marshall habla por primera vez de la acción de la reflexología, ¿no? Por ejemplo, la acción funcional, el masaje hacia el pie, considerado como estructuras que están alrededor de todo el cuerpo, funcionalmente son órganos, columna vertebral, son estructuras sensoriales, como por ejemplo la vista, como por ejemplo la parte del tacto, el gusto. Todas estas estructuras van a ser parte esencial de la función que va a poseer, pues en este caso, el terapeuta para poder abordar a mi paciente, ¿no? Entonces, previa evaluación, buen tratamiento, buen abordaje, se puede decir de que va a tener éxito en su tratamiento. Se habló también sobre lo que es la aplicación del ejercicio, el masaje, concretamente hacia 1840, ¿no? Donde Giorgi contribuye con la obra Los Fundamentos Generales de la Gimnasia. Estamos hablando ya de etapas modernas, ¿no? Muchas más modernas en las cuales ya se puede visualizar cómo va a mejorar el paciente, ¿no? Constantemente la aplicación de esas técnicas, ¿no? Que son muy importantes para que el paciente pueda sobrellevar lo que es la rehabilitación física. ¿Hasta ahí alguna consulta con respecto a esos antecedentes históricos? ¿Alguna preguntita que tengamos de repente? Bueno, básicamente vamos a ver entonces algunos efectos del masaje sobre el organismo, ¿no? Que son muy importantes para que nosotros podamos considerar las técnicas más importantes. Antes de ello, conocer bastante sobre el funcionamiento, la fisiología, ¿no? A veces muchos ejecutan sus técnicas de masoterapia sin conocer realmente la forma como se debe abordar. La técnica de masoterapia son técnicas que se utilizan ¿para qué? Para tener beneficios sobre el paciente. En este caso, las técnicas de masoterapia van a ser reguladoras, van a ser sanatorias, no tiene por qué ser molestoso, o sea, después de que termine el masaje el paciente no tiene por qué quedar dolorido, no tiene por qué quedar mal, ¿no? Sin embargo lo hace, pero ¿producto de qué? Muchas veces será mala aplicación del masaje de repente, el terapeuta quizás no tiene buena mano, como pensamos mucho, aunque no lo creas, es por múltiples factores, no solamente es un factor, tú puedes hacer el masaje extraordinariamente, nadie te dice que tú aplicas mal las técnicas, puedes hacerlo muy bien las técnicas, incluso puedes hacer técnicas mejor de lo que se dice en la teoría, pero sin embargo te explico por qué a veces no funciona, porque no todos los pacientes son iguales, porque a no todos los pacientes la reacción funcional fisiológica orgánica es igual, va a variar, sea como sea. Por eso no se puede decir que has aplicado mal el masaje, simplemente has reaccionado mal el cuerpo ante esta situación, ¿no? Entonces, es importante por ello considerar los efectos del masaje sobre el organismo, ¿no? Diferentes estudios, diferencia entre efectos también, mecanismos, efectos mentales o psicosomáticos también, ¿no? La persona cómo se siente muy mal, de repente contraída, deprimida, el masaje de por sí te va a ayudar a mejorar, pues, varios aspectos estructurales. Lo más increíble es que el masaje te levanta el ánimo. Cuando tú estás decaído, cuando estás sin ganas de nada, y te hacen una caricia en la cabeza o en la carita, te hacen una caricia, ¿no? Te levanta el ánimo. Eso es básicamente lo que hace el masaje. Ayuda a desplegar feromonas de la satisfacción, del placer y también de la felicidad.
estas feromonas te ayudan a ti a integrarte nuevamente, ¿no? Te sientes mucho más, alegre ante el masaje, ¿no? Te relajas también en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es justamente el origen del por qué el masaje es terapéutico, porque genera efectos fisiológicos, no solo eso, sino también mentales, psicosociales, emocionales, adaptativos, reguladores, ¿no? Para que puedas tú desarrollar un cuadro vital más adecuado y acorde con las necesidades que tú tengas. En este caso, también pueden ser efectos mecánicos que pueden dividir en locales donde se aplica el masaje. Por ejemplo, en la zona donde te aplican el masaje, puedes sentir que es bien relajante. Otros sienten que le duele mucho, ¿no? Otros de repente dicen, tu mano está muy dura, ¿no? O me has hecho doler, o estaba bien y me molesta luego cuando me haces masaje. Eso justamente es la reacción que tiene el cuerpo hacia los diferentes aspectos fisiológicos del medio, ¿no? Entonces, es justamente el cuerpo el que va a reaccionar diferentemente a lo que realmente requiere en sí el paciente en este caso, ¿no? Entonces, también justamente te menciona, los reflejos también se activan, ¿no? A cierta distancia en la zona donde se produce el masaje, ¿no? Actúa sobre circulación de la sangre, de hecho que sí, ¿no? Ayuda a que la sangre aumente digamos, la luz valvular. Por eso se habla bastante de que aumenta el fluido sanguíneo, ¿no? Aumenta el fluido sanguíneo, por lo cual va a tener de efectos principalmente dilatación de los vasos sanguíneos, los cuales va a permitir que haya gran cantidad de sangre que llegue hasta las estructuras que requiere el sistema esquelético, ya sea pues músculo, ya sea zona intercambio sanguíneo, la bomba activa del corazón, o puede ser también estructuras celulares o estructuras circulatorias, etcétera, etcétera. Por eso le digo, la parte del masaje se basa mucho en eso, en ver la fisiología. Tenemos acá justamente a cierta distancia la zona donde se produce, actúa sobre circulación de la sangre, el sistema nervioso, como le digo, tiene tendencia a activar parte del sistema nervioso. Cuando nosotros hacemos vibración, cuando hacemos la masoterapia, por ejemplo, a pacientes que son amputados, realizamos la masoterapia, ahí ejecutamos bastante lo que vendría a ser pues la desensibilización, ¿no?, del muñón. Entonces estamos haciendo que pierda un poco el dolor que tenía el paciente, producto de repente de la amputación o la zona nerviosa que quedó expuesta. Entonces, eso también, ahí por ejemplo, estimulamos también en zonas de pacientes neurológicos que han sufrido una ACV, una secuela, y tienen problemas de repente para poder ejecutar ciertas contracciones musculares, ciertos movimientos en el cuerpo que le permitan ser mucho más independientes. Va a haber dificultad en este aspecto directamente, por lo que nosotros vamos a trabajar mediante nuestros recursos técnicos, la movilización, el masaje, el stretching analítico, son parte fundamental de ese trabajo funcional, estructural, que va a necesitar, pues, en este caso, un abordaje terapéutico acá, ¿no? Eso es las características, sobre el tejido, sobre la piel, sobre los huesos también, mediante el propio esquema corporal. Básicamente, el esquema corporal es fundamental para trabajar cualquier tipo, en este caso, abordar cualquier tipo de patología o alteración funcional. El esquema corporal tenemos que nosotros integrarlo de una manera en la que podamos nosotros posicionar al paciente, ya sea de cúbito lateral, ya sea de cúbito prono, con una almohada bajo el abdomen, ya sea, digamos, hasta sentado en una silla, en una banquita, se le puede al paciente colocar y trabajarle lo que es la masoterapia, el stretching analítico, ¿no? Entonces, todo ello va a depender mucho del posicionamiento proximal de los huesos, las articulaciones, las cuales se movilizan, con la fascia neuromuscular también, con la fascia estructural, la posición que tiene el cuerpo con relación a la cabeza, la alineación de la plomada, también podemos hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, ello es lo importante para poder trabajar a unas técnicas importantísimas de masoterapia que nos servirán a nosotros, que iniciamos básicamente, pues, el abordaje terapéutico de esta manera. Y la masoterapia es prácticamente el pan de cada día para nosotros, porque dentro de todo tratamiento funcional vamos a tener nosotros la necesidad de aplicarla constantemente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que consideramos dentro del funcionamiento estructural, anatómico, fisiológico en la masoterapia, ¿no? Por eso vamos a considerar mucho acá unas técnicas que se van a ejecutar para que nosotros podamos visualizar de qué manera podemos tener las alternativas de masoterapia clínica. Vamos a ver a continuación un videíto. Dentro de las terapias complementarias se encuentra la mesoterapia clínica. Esta es un protocolo de maniobras y procedimientos para trabajar con tejidos blandos del cuerpo
incluyendo fascias, tendones, ligamentos y huesos. Específicamente se trabaja en la terapia neuromuscular, que esta consiste en trabajar con presión en el cuerpo, con una técnica que se llama liberación miofacial, que esta generalmente se usa para relajar totalmente el cuerpo y para generar colágeno en la piel. Esta es una terapia que se trabaja a nivel, no es muy profunda, no se llega al músculo. También se usan técnicas de liberación posicional. Estas técnicas son recomendadas para cuando hay lesiones de hombro, por ejemplo, o lesiones deportivas, o simplemente cuando la gente tiene accidentes automovilísticos o caídas, que muchas veces no se sabe cómo caer y por esto surgen lesiones, ¿no? Entonces la masoterapia clínica lo que propone es reeducar al cuerpo a través de ejercicios y también obviamente con masajes y técnicas como mencioné anteriormente, ¿no? De liberación posicional, miofacial o terapias neuromusculares. También otra terapia muy recomendada para reeducar el cuerpo es una terapia llamada kinesiología o terapia de movimiento. Como su nombre lo dice, es a través de movimientos manuales o, por ejemplo, el terapeuta es el que manipula, por decirlo así, al cuerpo, ¿no? En este caso, el paciente tiene que dejarse guiar por el terapeuta. Estando acostado en la cama, uno agarra el brazo y se hacen movimientos circulares, igual con la pierna, por ejemplo. O también existen ejercicios que uno como terapeuta tiene que recomendar al paciente para que su recuperación sea más rápida. Hay diversos ejercicios, ¿no? Ya sea en dónde es la lesión o en dónde hay que mejorar el cuerpo, ¿no? También es muy importante recalcar en este caso que el cuerpo es un todo. Y por ejemplo, si ustedes tienen una lesión en la rodilla, obviamente va a repercutir hasta el hombro. No solamente vamos a trabajar en la rodilla, ¿no? O en el tobillo o en el hombro, sino que nuestro cuerpo es como una cadena. Es un conjunto, ¿no? No hay nada separado realmente. Entonces también esto es algo muy importante dentro de la masoterapia. Es una terapia muy completa que ayuda pues a mejorar la postura, el equilibrio en el cuerpo, obviamente a liberar estrés al trabajar estos ejercicios de la masoterapia clínica, pues estamos equilibrando nuestro cuerpo completamente, ¿no? Y obviamente si también se dan terapias de masajes, dependiendo del problema o simplemente para relajar el cuerpo, pues a la larga o a corto o a largo plazo, dependiendo también del problema o de la compensación, por decir, del cuerpo por malas posturas, podemos llegar a tener un cuerpo muy equilibrado y sano. Bueno, ahí se vio un poco la técnica, pero de cómo se va a practicar, como les digo, va a variar de acuerdo a la tendencia que tengan, ¿no? A la técnica que ustedes pueden manejar. En realidad, lo más importante es la fisiología, conocer mucho la fisiología y mediante las técnicas manuales nosotros vamos a complementar ello, ¿no? Es importante por eso trabajar sobre estructuras funcionales, como bien mencionan, no solamente el aspecto de mover un músculo, sino también una fascia, un sistema nervioso, una musculatura,
¿no? La propia piel, los propios huesos. Entonces, todo ello conlleva, pues, un esquema de funcionamiento integral, ¿no? Ese funcionamiento que va a requerir, pues, el cuerpo para poder realizar sus funciones normales, sus estructuras normales, ¿no? Pues necesitamos también conocer bastante del posicionamiento. Con ello vamos a trabajar bastante la forma como vamos a colocar las manos, las técnicas que utilizaremos, ¿no? Como la dirección a la cual trabajaremos, también el estado de la piel del paciente, cómo se encuentra en cuanto a la medición del dolor, si está con mucho dolor, si está con poco dolor, si está más contracturado, si es que tiene puntos gatillos de evaluación, puntos tender point, entonces si es fibromialgia, síndrome miofacial, si existe la banda tensa, si se ha trabajado tu terapia anteriormente, si es que el esquema de tratamiento del paciente puede haberlo dejado incipientemente lesionado, si es que el paciente ha sido operado, una lesión, sufre alguna enfermedad central, psicoemocional, crónica, la postura, o sea, todos esos factores son necesarios evaluarlos para poder ver cómo se va a trabajar sobre la masoterapia en realidad, ¿no? Eso es lo importante de poder considerar. Ah, ya, me pregunta acá, Francesco, dice, ¿a qué se debe el hormigueo, no? Bueno, el hormigueo es una situación que se da usualmente, aunque no lo creas, ¿no? También hay tipos de hormigueo, ¿no? Hay hormigueo que podría generar una parestesia debido a un problema diabético. Otro hormigueo que es normal de contracciones musculares o espasmos, que se da en fascia también en la cara de muchas personas. Muchas veces por una contracción rápida también. O sea, es más común de lo que se piensa, pero cuando se está o se da ya constantemente, entonces ahí hay que asistir al neurólogo o al médico especialista para poder diagnosticar. Lo más probable es que puedas tener alguna secuela neurológica o puede ser generalmente producto de una alteración funcional del sistema nervioso, puede ser que te va a dar una parálisis facial, cualquier otro tipo de características, ¿no? Ese es el caso de hormigueo. Pero básicamente menciona algo muy cierto, ¿no? Los expertos que estudiaron la masoterapia en este aspecto nos dicen que, o remarcan, que la concentración del masajista y la relajación del paciente harán que el masaje tenga un efecto superior. Y si nos damos cuenta de esta técnica o esto que menciona, es muy cierto. Definitivamente la relajación del paciente es lo máximo que se puede lograr, ¿no? Es lo que se quiere lograr, ¿no? La relajación del paciente hará pues que el efecto sea más positivo, ¿no? Sobre todo el masaje. Hará que el efecto sea inigualablemente adecuado para en este caso el paciente, ¿no? Un efecto que le brindará pues posibilidad al paciente de verse beneficiado, ¿no? Será muy importante realmente para el paciente que este efecto le llegue, ¿no? Al sistema nervioso o directamente el contacto manual es importante. Acá es fundamental que puedas lograr ese contacto manual adaptativo, ¿no? Mientras el contacto manual sea adecuado, sea mucho más oportuno, con este caso, con la piel del paciente, en correlación con lo que es el funcionamiento de su fisiología, de cómo recepciona esta situación del masaje el paciente, realmente va a ser muy beneficioso, ¿no? Va a generar bastante beneficio para mi pacientito, ¿no? Por eso te habla bastante de que en sí tiene que haber una integración, ¿no? Por ello se dice que no es que de frente va a masajear al paciente, sino que va a sufrir una especie de proceso, la adaptación del cuerpo del paciente a lo que es la terapia. Las manos del terapeuta tienen que estar adaptadas para poder trabajar sobre cualquier superficie corporal. Sin embargo, el adaptarnos constantemente implica de que reconozca el cuerpo, nuestras manos, como un ente sanatorio, ¿no? Que definitivamente la vibra buena y positiva esté presta para nosotros. Somos como una aspiradora que vamos a absorber vibra del paciente y definitivamente lo procesamos, lo integramos y lo vamos a diseminar del cuerpo de una manera, digamos, energética. Entonces, lo importante es que nosotros podamos lograr, ¿no? Bloquear esa energía cuando está en exceso o que regrese al paciente podría ser lo más, digamos, desagradable al paciente porque le generas que haya una circulación acerca de su propio componente energético y le genera malestar, contractura
partes, alteraciones funcionales, orgánicas, se pierde pues relajación, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que sea confabulado esta parte del efecto que logre el paciente, en este caso, y también el efecto que logre, en este caso, que tenga pues la aplicación de una técnica de masaje. Concentración del terapeuta es importante porque definitivamente vamos a tener que saber qué estamos haciendo, ¿no? Hacia qué direccional va a ir lo que es, en este caso, pues, la fricción, si es que es la fricción la que se realiza, o digamos el movimiento facial, si es que es el movimiento facial que se realiza, vamos a poder tener la oportunidad de trabajarle todo con relación a un objetivo también. Por eso se habla mucho de que se objetiviza el tratamiento mediante las técnicas de masoterapia. La buena objetividad que vamos a tener para tratar este abordaje terapéutico es en base a ese condicionamiento que nos va a dar justamente el plan de tratamiento. Objetivo primario, a corto periodo voy a trabajar, pues digamos, ciertos puntos parametrales para poder cumplir mis objetivos. Sin embargo, el objetivo a largo periodo de repente va a ser poder nosotros desarrollar alguna capacidad que sea más individual en el paciente, evitar que el dolor se haga crónico, mejorar la postura de repente del paciente, ¿no? Entonces todos ellos van a ser parte en sí de un proceso en el cual nosotros se va a circunscribir lo que vendría a ser pues el abordaje terapéutico en este caso. Por eso necesitamos nosotros tener bastante, conocer bastante acerca del funcionamiento vital que va a tener, pues, en este caso, la aplicación, ¿no? La masoterapia en sí, en un proceso en el que nosotros integremos, ¿no? Digamos, ese retroalimentación, ¿no? Que es como un compromiso con el paciente que se sienta mucho mejor, ¿no? Lo que se busca acá, que el paciente quede relajado, que el paciente tenga éxito en el objetivo que se busca, ¿no? Que el paciente pueda integrarse funcionalmente. Justamente acá tenemos un poquito acerca de ello, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de las características que se tiene en cuanto a lo que es el masaje terapéutico. Este va a poder ayudar mediante lo que es la eliminación del dolor, ¿no? Va a ayudar a mejorar la movilidad, por ejemplo, las fascias neuromusculares, también ayudará a acelerar procesos recuperatorios, ¿no? Durante la intervención va a desbloquear músculos que se encuentran acumulando energía, que está circulando de manera inadecuada, puede haber contracturas, bloques también que impidan que el sistema funcional pueda desarrollar normalmente sus estructuras de la circulación, en la oxigenación, va a disminuir la fatiga, por ejemplo, en el caso del masaje deportivo también, puede ser el sueño, también el masaje es importantísimo para relajar el cuerpo, la fisioanatomía se debe en sí a un proceso de regulación, el paciente tiene que estar relajado para poder nosotros considerar que dentro del esquema corporal del paciente puede ser que haya pues una total relajación, el paciente puede tener tendencia a mejorar sus dolencias con esta relajación, luego del sueño compensador el paciente puede sentirse adecuadamente para ejecutar sus actividades, funcionalmente para poder desarrollar la actividad de la marcha, tener más fuerza, puede encontrarse más equilibrado. Hay muchas técnicas por las cuales se le puede apoyar al paciente para que pueda ejecutar esta actividad. Inmunológico también mejora el rendimiento deportivo, ni hablar, ¿no? Estamos hablando nosotros de elementos que le ayudan mucho al paciente a poder desarrollar ese sistema inmunológico ante una enfermedad que podría ser muy destructiva al paciente, las buenas defensas, ayuda a que el cuerpo integre mediante el movimiento facial, neurológico, la estructuración corporal, el movimiento también del mismo músculo, el posicionamiento articular, también puede ser mucha utilidad. El rendimiento deportivo también, necesariamente es importante poder trabajar con los deportistas mediante la masoterapia. La masoterapia le ayudará mucho al paciente a poder integrarse funcionalmente, poder competir y poder desarrollar al mismo tiempo muchas capacidades para que ejecute las funciones que venía haciendo, como es el caso del movimiento musculoesquelético, respiratorio, ¿no? El movimiento anatómico, estructural que tiene el cuerpo propiamente. Entonces va a variar de acuerdo a ello, va a tener mucha incidencia sobre lo que es la función del cuerpo, ¿no? Por eso te dice rendimiento deportivo, mejora en este caso, va a mejorar muchísimo.
Dentro de ello vamos a ver también la importancia de la terapia manual, ¿no? Que va a ayudar a combatir el estrés básicamente, ¿no? La vida sedentaria también, ayudará mucho a los equilibrios físicos y psicológicos, apoyado a la relajación, el bienestar, facilitando la recuperación de múltiples dolencias también, ¿no? Va de la mano con todo ello, ¿no? Una terapia natural, definitivamente natural, va a ayudar mucho mediante agentes físicos, ¿no? Natural manual yo le digo porque puedes trabajar mediante aceites, ungüentos, echar en la piel del paciente y empezar el movimiento de fricción, en este caso dependiendo de la técnica que quieras utilizar, va a beneficiar lo que es el estrés, hoy en día que es la enfermedad del siglo XXI, peor en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? La semana pasada hicimos una ponencia acerca de las patologías del dolor que se relacionan con el COVID-19, y hay una estadística realmente cierta que menciona de que en el mundo entero las fibromialgias se han disparado al 95% más de lo que había cuando no existía el COVID-19. Entonces estamos hablando nosotros de una vida contractural, de un dolor por angustia, de un deterioro funcional, de una calidad de vida que bajó, ¿no? Como fruto de esta pandemia que nos asoló. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que poner énfasis nosotros, ¿no? La vida sedentaria que hemos tenido más, ¿no? Ahora que estamos haciendo teletrabajo, todo ello, nos genera que hay una vida sedentaria. Desequilibrios físicos, psicológicos, problemas emocionales, ¿no? Se apoya en la relajación y el bienestar, ¿no? Básicamente, estas técnicas pueden facilitar lo que es múltiples dolencias, ¿no? Que se han impulsado hoy en día debido a la pandemia. Prácticamente las personas están con dolores por acá, dolores por allá, funcionalmente desadaptados, angustiados, ¿no? Con problemas funcionales, anatómicos, más escoliosis en los niños, todo el día paran sentados frente a la laptop, a la computadora, o, digamos, en algunos casos, obesidad que genera otros problemas articulares, que genera la artrosis, ¿no? La diabetes que puede ser adquirida. Entonces, hay una gran cantidad de elementos que podría decirse de que son, ocasionan daño y perjuicio realmente a la fisiología humana, y en este caso, pues, son las que mencionan acá, ¿no? Generalmente con múltiples dolencias también se da, ¿no? Entonces, la manifestación del dolor para lo que es problemas musculoesqueléticos es muy amplia y variada realmente. Podría darse, pues, desde la presencia de una banda tensa, dolorosa, desde un posicionamiento inadecuado, de repente sacas un conejo y generas un stretching sin querer, de distensión del trapecio, fibras superiores, o también peor aún del lecón, podría generar pues una fisura en una articulación, en un hueso de la clavícula por un traumatismo, te genera una retracción global de la fascia, la persona normalmente está dolorida, no puede movilizarse, ¿no? Esto es parte importante de lo que se busca dentro del esquema de tratamiento, que se va a tener en cuenta para trabajar con la masoterapia hoy en día. Bueno, dentro de las técnicas de fisioterapia, nosotros debemos considerar mucho que es una disciplina, ¿no? Que se caracteriza mucho por el uso de diferentes modalidades en la aplicación de sus técnicas terapéuticas, ¿no? Va a variar mucho, ¿no? Las técnicas terapéuticas tienen que ver mucho con la forma, la evaluación que ha tenido el paciente, de dónde se originan los tipos de masoterapia también, ¿no? A lo largo de la historia, no solamente el masaje chino, sino también hay la metodología europea o haitiana, hay metodología occidental, sudamericana, el masaje Boder, Ledoux, el tipo de drenaje, ¿no? Que si bien es cierto, especificamos, no es un masaje de drenaje, pero que tiene base fisiológica muy importante, ¿no? El masaje Shantala para niños, neurológico, adaptativo, hasta tántrico, hay un masaje de índole sexual. Entonces, todo ello circunscribe a la forma cómo se va a dar y qué visualización tenemos acerca de la masoterapia. Es integrar mucho la parte funcional para poder entender y comprenderlo. La reflexoterapia es un masaje que se da prácticamente de acuerdo a un mapeo en el pie de todos los órganos del cuerpo, los cuales vamos nosotros a estimular mediante técnicas de presión, de compresión, técnicas de golpeteo en la cual vamos a estimular órganos
Se dice que incluso se moviliza también vísceras mediante la masoterapia, el aspecto facial, la masoterapia para organizar nuevamente el movimiento de la fascia, cuando ha tenido una secuela de ACV, una secuela de parálisis de Bell, una secuela de parálisis periférica del trigémino. Se puede abordar mediante movilización facial en el cuello, la ATM, la articulación temporomandibular, se puede trabajar a partir del masaje, ¿no? El posoperado traumatológico por una fractura, puede trabajarse el drenaje o el masaje de tipo drenaje, también se podría trabajar. Hay diferentes opciones, lo importante es conocer cuál será más efectiva para mi paciente en este caso. Hablo mucho acá sobre Graham, ¿no? Graham menciona bastante sobre el masaje como un potente agente con efectos directos e indirectamente sobre la función del cuerpo humano, y que el estudio de los efectos del masaje es el estudio de la fisiología por sí mismo. O sea, estudiar el masaje nos va a dar la oportunidad a nosotros de estudiar propiamente nuestra fisiología, ¿no? Es básicamente lo más importante, tener en cuenta cómo funciona esta estructura, de qué forma se da pues, el funcionamiento estructural dentro de lo que es las técnicas de masoterapia. Los efectos también, menciona ahí, se considera que sus efectos son de carácter mecánico, nervioso, químico, fisiológico, simplemente mecánico, como dice Mendel en 1920. Los efectos mecánicos se refieren a influencia directa del masaje, tiene sobre los tejidos blandos que se manipulan. Aquí activamos aspecto propioceptivo, terminología del dolor, de la presión, del esquema corporal, movilización facial, estructural, prácticamente todos los abarcamos dentro de los efectos que va a generar pues la masoterapia, ¿no? Básicamente ello. Encontramos algunas estructuras como los dermatomas, los miotomas, son estructuras por donde van a pasar pues áreas nerviosas que van a tener este conjunto de referencia para trabajar movilizaciones faciales, estructurales, puede trabajarse acupuntura también, movilización mediante ventosas, todo tipo de masoterapia podemos trabajar de acuerdo a este mapeo. Vamos a ver qué estructuras se encuentran mucho más aptas para el trabajo, para la activación de áreas que requiere en este caso el tratamiento con el paciente. Va a ser muy importante considerar estos dermatomas. Los principales toques o las formas de tocar la piel o de amasar o de, como le quieran decir, los movimientos principales del masaje es lo que vamos a aprender hoy. ¿Están listos? Lo único que van a necesitar es una silla, puede ser una silla como estas de masaje, o puede ser alguien tendido en el piso o en la cama. Obviamente si tienen su mesa de masaje, pues ahí puede estar la persona. Solo van a necesitar sus manos, un poco de aceite tal vez, y una persona que les ayude. ¿Listos? Aquí los espero. Muy bien, entonces como ya les había comentado, vamos hoy a aprender los principales movimientos que podemos hacer con las manos para masaje. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta es, siempre le vamos a preguntar a la persona si lo que le estamos haciendo es correcta la presión, o si les duele, si hay que aumentarla o disminuirla, ¿de acuerdo? Siempre es muy importante tener contacto con la persona que le estamos dando el super masaje. Yo voy a tener aquí ya preparada mi aceite de almendras, de coco, yo lo que uso es mantequilla, ¿no? Se le llama, es un bálsamo también, que es específico de lavanda, pero ustedes pueden utilizar cualquier aceitito o crema muy humectante, ¿de acuerdo? Ok, empezamos. Vamos a untarnos las manos, no que sea excesiva la cantidad de grasa que tenemos, sino suficiente para que pueda resbalar nuestra mano por su espalda o la zona del cuerpo que ustedes elijan para practicar estos tipos de toques o de movimientos con las manos para el masaje. El primer movimiento que vamos hoy a aprender se llama fricción. En ese se desliza la mano sobre la piel de la persona y las palmas de las manos deben de estar abiertas y el dedo pulgar en contra de los dedos. Sus efectos son: explora la zona a tratar, calienta y prepara la zona, tiene un efecto vasodilatador, y entonces le estamos haciendo saber al paciente que lo vamos a empezar a tocar. Entonces es fricción, fíjate, fricción, fricción. No se trata de quemar al paciente haciendo esto. ¿Estás bien? Muy bien. Vamos a hacerlo suave. Suave, y vas sintiendo cómo lo puedes hacer más profundo. Esto se llama fricción. Puede ser así, puede cambiar un poquito así. Suave. ¿Se siente bien? Perfecto. Muy bien. Este es el primero.
El segundo es frotación. Los movimientos de las manos son circulares para desplazar la piel sobre el músculo. Se puede realizar con las yemas, con los nudillos, colocando el dedo pulgar en contraposición al resto de los dedos. Con la región tenaro-hipoterma de las manos, con los dedos, pulgares y con los codos. Miren. Este efecto es vasodilatador, relaja las fibras musculares, mejora el riego sanguíneo, aumenta el metabolismo y destruye nódulos y contracturas musculares. Por ejemplo, digamos que tomamos esta parte y simplemente son círculos, frotación, frotación, frotación. Ya vieron, puede ser con la palma, puede ser con los dedos, puede ser con los codos. Depende de la intensidad con la que quieras. Por supuesto que con la palma es menos, con los dedos es un poquito más y definitivamente con los codos se siente un poco más, ¿verdad? Sí. Perfecto, relaja. Depende de la intensidad de la persona con que esté contracturada, pero siempre, siempre, siempre recuerda empezar de menos a más. Muy bien, el siguiente es estrujamiento. Este movimiento aumenta rápidamente la temperatura corporal, no debe causar para nada dolor, aumenta el tono muscular y de la piel, mejora la nutrición de la piel y de los músculos, permite el vaciado de los centros linfáticos, tanto periféricos como profundos, tonifica muscularmente, estrujamiento. Muy bien, el siguiente movimiento se llama amasamiento. Y sí, tal cual se escucha, es como si estuviéramos amasando la masa de la harina, de las tortillas, un migajón, lo que quieras. Lo principal es que tus dedos se deslicen. Generalmente este es un movimiento en forma circular también. A diferencia de la fricción, este es utilizando todos tus dedos, recorriendo la piel. De hecho, la sostienes un poquito como si la jalaras sin pellizcar y la dejas. Esto tiene una influencia fisiológica, facilita la circulación linfática y sanguínea, elimina las contracturas musculares, favorece obviamente la relajación muscular, alivia el dolor en la fase subaguda, favorece la circulación de retorno, ayuda a la eliminación de desechos metabólicos, en fin. Siempre preguntándole si esta es la presión adecuada. ¿Esta es la presión adecuada? Eso es. Muy bien. Ahora, nuestro siguiente movimiento es la percusión. Muy abusados de no golpear a la persona que tienen ahí acostada porque se trata de relajarlo. Son pequeños golpecitos, ¿no? Se realiza con pequeñas contusiones o golpecitos sin llegar a lastimar o a golpear. Por ejemplo, esta es una buena forma de dar unas percusiones. Pueden ser así o pueden ser así. Mira cómo debe de estar la mano. Esta es la posición de la mano. Como una cazuelita. También sirven mucho las percusiones para desbloquear los bronquios llenos de mucosidad, los pulmones, problemas que luego se les atoran ahí a los bebés o a las personas adultas o a cualquier persona que esté enferma. Y también lo que hace es aumenta la temperatura en la zona tratada, provoca que se desplace rápidamente las sustancias de desecho y va a estimular también la musculatura. Este generalmente lo usamos cuando ya acabamos el masaje para que la persona se empiece a despertar. Como te lo dije, tiene que ser suaves los golpes, no tienes que golpear. Tiene que ser así, imperceptible o así. Que se sienta bien, no que lastime. Este es el movimiento de percusión. Y el último movimiento que vamos a ver el día de hoy son los sacudimientos. Esto no es más que hacer esto. Generalmente, como te digo, este es un movimiento igual para cuando ya estás terminando el masaje. Yo lo hago, la verdad, como sacudiéndoles la mala vibra que puedan llegar a tener. Sacudo, sacudo, elimino, elimino. Pero es como un movimiento esto, el de percusión. Pero yo hago como un barrido donde sí presiono ligeramente con las yemas de los dedos y me deslizo por su cuerpo. Muy bien.
Entonces, esos son los movimientos básicos que podemos practicar con la mano. Les recomiendo que empiecen ya a practicar. Guíense en las formas que vieron, en cómo se siente la piel de la otra persona. Hay algunas pieles que están un poco más pegaditas al hueso, otras que son más fáciles de manipulación. No olviden que pueden usar la palma de la mano, las yemas, los nudillos, los codos. Muy suave. Lo más importante es no lastimar a la persona. Recuerden la importancia de preguntarle cómo se está sintiendo, si es mucha presión. Entonces, practiquen esto y con esto inauguramos nuestras clases de nuevo de masaje. Espero les haya gustado, practiquen y nos vemos la próxima. Chao. Bueno, entonces vamos viendo un poquito las técnicas de la masoterapia, pero vamos recapitulando nuevamente lo que es la parte de abordaje mediante las estructuras anatómicas. Tenemos lo que son los dermatomas. En las estructuras anatómicas, como por ejemplo los dermatomas, consideramos también que son áreas principales de la piel, ¿no? Se encuentran inervadas por una raíz dorsal de la médula espinal, esos también están inervados, es decir, el recorrido de nervios, ¿no? Básicamente son nervios cutáneos que inervan la zona superficial de la piel. Estos van a ser los que permitirán la estructura de la sensibilidad, ¿no? Básicamente también hay áreas de nervios inervados, de músculos inervados, en los cuales van a ser consideradas como raíces motoras. Van a ir básicamente hasta la parte muscular. Justamente te habla la forma, el recorrido de estas neuronas, que tienen como base fundamental percibir la estructura de sensibilidad del cuerpo. Al percibir la sensibilidad van a poder dar origen a estructuras de raigambre o de raíz, ¿no? Van a ser muy numerosas y nombradas de acuerdo al espacio donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, las raíces nerviosas C6 pasan por el espacio vertebral C6, justamente C5 y C6. Cada raíz recibe información sensitiva del área que las llaman dermatomas. Básicamente nos muestran que los músculos están en partes superficiales y que la piel son abastecidas por cada nervio. En este caso son estructuras que van a tener una correlación directa con el sistema nervioso, pues van a adquirir lo que es la inervación de acuerdo a cada segmento. Acá observamos cómo se da el nombramiento de acuerdo al espacio y la ubicación topográfica relacionada con cada vértebra. Ahí tenemos, por ejemplo, L5 llega hasta la parte del miembro inferior, ¿no? Se puede observar por delante también, L1, L2 y L3 igualmente, el dermatoma de la parte medial, lateral, y también el dermatoma que se encuentra a nivel de la estructura lumbar. Fuerza externa se puede decir acá, esta flecha señala la fuerza externa, las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Son captadoras de la sensibilidad, en este caso los dermatomas, ¿no? Más superficiales. ¿Qué va a comprender estas estructuras? Sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? En forma de H en el interior de la médula contiene el asta anterior y el asta posterior. Sustancia blanca alrededor de sustancia gris dividida por cada lado en 3 cordones, anterior, lateral y posterior. Conducto central ocupa toda la extensión de sustancia blanca, situada en la parte mediana y de la sustancia gris, ¿no? Esto hablamos en cuanto a la relación con las vías nerviosas. Estas son vías nerviosas específicas de la parte superficial, corpúsculos de Meissner, de Batter-Pacini, estructuras de las terminaciones nerviosas libres, que circunscriben incluso al nervio pedio, porque está justamente un pelito,
¿no? A este nivel también encontramos propioceptores específicos de la piel, pues ayudan a esquematizar nuestro sistema de esquema corporal. Que son receptores situados en las terminaciones periféricas de las neuronas aferentes, sensitivas en este caso, y su papel es el responder a cambios dentro y fuera del mismo organismo. Básicamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de recepcionar las sensaciones externas que van a activar estructuras del cuerpo que van a responder ante la masoterapia. Puede ser aumento de la temperatura, puede ser activación neurológica, puede ser desensibilización, como es el caso de los amputados, puede ser propioceptiva, como es el caso de los hemipléjicos, puede ser sensación de hiperactivación, como es el caso de repente de la alodinia, enfermedades que tienen tendencia a reactivarse constantemente, ¿no? La piel contiene de 7 a 135 receptores sensitivos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos gran cantidad de posibilidad de poder percibir. Por eso, por ejemplo, la mano es un abastecedor de receptores muy importante, ¿no? En la mano tenemos prácticamente, reconocemos todo. Es un proceso adaptativo, ¿no? De acuerdo a la necesidad, el hombre ha tenido que desarrollar esto para poder integrar un sistema funcional neurológico. La clasificación de los receptores, según el tipo de sensación evocada, por una excitación, tenemos visión, audición, olfato, gusto, tacto, básicamente los sentidos, ¿no? Kinestésicos también a nivel de orientación, dolorífera también. Por ejemplo, terminaciones nerviosas libres, el dolor pueden sentirlo, percibirlo. Su origen, estímulo de Sherrington, tenemos por ejemplo esteroceptores, telereceptores, propioceptores a nivel articular, a nivel del esquema corporal, visceroceptores o interoceptores, que también se puede decir que se encuentran dentro de las vísceras. ¿Hasta ahí alguna consulta con respecto a ello? ¿Una duda que tengan con respecto a los receptores, con respecto a la sensación, la sensibilidad, la parte neurológica? Bueno, básicamente tenemos la clasificación de estos receptores sensoriales, ¿no? Como bien habíamos mencionado, a nivel del sistema nervioso vamos a encontrar este estímulo de Sherrington. Bien, es cierto, es un método antiguo en el cual se puede ver y activar mediante técnicas específicas de... básicamente se trabaja a partir de componentes de un test de evaluación, ¿no? Esteroreceptores, telereceptores, propioceptores, víscero o también interoceptores. Principalmente acá vamos a ver los receptores externos, ¿no? Son más conocidos ya que constituyen los órganos de los sentidos. Yo digo, por ejemplo, la masoterapia está muy relacionada con esto, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de un masaje relajante, no sé si se han dado cuenta que el ambiente es calmado, ponen música de relajación, sonido de la naturaleza, con una cremita te hacen el masaje, es el color adecuado, ¿no? No va a ser, por ejemplo, una música metal te van a poner, o no te van a poner un tapizón en el piso, un colchón de espinas, ¿no? Para que te eches, sería ilógico. Tus sentidos trabajan dentro del masaje, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la masoterapia es todo, no solamente se trata de mover un poco el músculo, ni el hueso, ni tampoco la articulación, ni tampoco la piel. Se trata de hacer una globalización en cuanto a la estimulación sensorial perceptiva. Es decir, entra por los ojos, por el oído, la relajación entra, por la sensación térmica, de repente hace mucho calor, tampoco te vas a relajar, de repente mucho ruido, tampoco te vas a relajar, de repente el ambiente te da miedo, te da frío, entonces básicamente, o huele mal, o sea, ¿se dan cuenta ustedes por qué se habla de un integral para el trabajo con la masoterapia? Es más que solamente mover la fascia corporal o una parte del cuerpo o un masajito, es mucho, es 1000 veces más que eso, es trabajar integralmente en lo que es el funcionamiento orgánico del cuerpo, con el objetivo de obtener beneficios terapéuticos que ayuden a reintegrar la función orgánica en el cuerpo. Por eso es importantísimo considerar esa parte de la activación mediante el aspecto sensorial perceptivo. Vamos a ver también según este tipo de estímulo que va a ser dado, organizado durante el funcionamiento orgánico en el sistema nervioso, ¿no? Pueden ser según el tipo de estímulo, lo va a activar, por ejemplo, en este caso, según Munsteikle, básicamente es dentro del esquema del funcionamiento de la masoterapia, habló sobre los mecanorreceptores
quimioreceptores, ¿no? Receptores del movimiento, termorreceptores de la temperatura, quimioreceptores por sentido intrínseco, sustancias intrínsecas, fotorreceptores, la luz, electroreceptores, también eléctricos también, de hecho que sí. Por ejemplo, en la terapia utilizamos las corrientes relajantes, las más relajantes, las interferenciales, con el objetivo de trabajar estos electroreceptores. La fototerapia, utilizamos, por ejemplo, los fotones de luz, la rayo infrarrojo, utilizamos elementos que van a ayudar mucho a integrar este funcionamiento antes, previo al trabajo terapéutico que se va a ejecutar en la superficie corporal. No, nociceptores, los receptores nocivos. Si es que quema mucho la compresa, el paciente automáticamente va a referir una dolencia. El cuerpo va a tener una recepción de este dolor, de este agente nocivo, y va a avisar rápidamente, ¿no? Es por ello que se trabaja el masaje ubicando zonas musculares en las cuales se encuentre la contractura. Presionamos mucho de repente y pensamos que relajamos, pero al final reactivamos estos nociceptores y el paciente está con dolor durante todo el rato después de haber recibido la terapia. Por eso dicen, me estaba bien, me hizo el masaje y me terminó doliendo. Eso es lo que típicamente lo que dicen los pacientes. Producto de que has hiperactivado los nociceptores. Por eso se habla de un componente funcional. El masaje no se puede dar más de media hora, ¿no? El masaje no puede darlo una hora completa. Eso genera posiblemente activaciones nociceptores. Peor si estás trabajando mediante técnicas funcionales de Cyriax o técnicas de compresión, relajación, o técnicas que pueden ser de stretching analítico, porque le va a generar que se retraiga el músculo que tú haces lumbar. Después está doliendo, algunas veces cuando te ejecutas, por ejemplo, masaje deportivo, el deportista termina más lesionado que beneficiado, ¿no? Por el masaje excesivo que le han hecho en los isquiotibiales, o generar mucha presión que ha generado una ruptura ligamentosa, o alteraciones también funcionales de la sensibilidad. Igualmente, cuando presionas el trapecio en un masaje convencional, puedes activar también banda tensa, puntos gatillo, tender point, tiger point, que puede generar en el paciente que hay un daño, pero crónico a ese nivel. Por eso no se busca hiperestimular, solamente estimular de una manera adecuada, digamos, de acuerdo al límite del protocolo y en el tiempo adecuado también. Ahí tenemos algunos receptores sensoriales también, los mecanorreceptores de la piel, por ejemplo, ¿no? Encontramos acá receptores que ayudan pues justamente a lo que vendría a ser las sensaciones nerviosas alrededor de la piel, disco de Merkel, de Meissner, ayudan al tacto fino, al tacto con presión, ayudan a lo que es básicamente el dolor, termorreceptores el calor, ¿no? Hablamos de dolor, hablamos mucho de terminaciones nerviosas libres, receptores diarios, piloso también, de los vellos, de los pelos, encontramos también esta sensación. Ahí se puede observar los receptores de tacto, receptores de, básicamente, estructuras propioceptivas, ¿no? Los propioceptores también podemos encontrar acá, ¿no? Órganos tendinosos de Golgi, ligamentos, receptores articulares, ¿no? Terminaciones de Ruffini, por ejemplo, cápsulas articulares, ¿no? Encontramos también receptores articular tipo 3, estructuras que también van a colindar con lo que es la fisiología normal del funcionamiento, con Pacini. Básicamente ahí entonces vamos a encontrar la activación de todos estos componentes propioceptivos, ¿no? El uso neuromuscular, que también se utiliza mucho para activar sensaciones nerviosas a nivel de lo que son estructuras, como por ejemplo las estructuras diagonales en las cadenas neuromusculares. Trabajamos mucho en facilitación neuromuscular, acá los usos neuromusculares, ¿no? Ahí se encuentran los propioceptores, ¿no? El músculo, encontramos la estructura circular como si fuera un espiralado. Estos son estructuras nerviosas propioceptivas. ¿Qué función van a tener los propioceptores? Básicamente, como dice su propio nombre, son propios del cuerpo, de la función. Van a ser muy importantes su papel dentro de lo que es el funcionamiento esquemático, ¿no? Reconocemos el cuerpo que tenemos gracias a los propioceptores. Movilizamos el brazo, la pierna, etcétera, gracias al movimiento intrínseco de los propioceptores, los que funcionalmente trabajan a partir del cambio de postura, de posición, de la integración sensorial, del movimiento, del propio cuerpo.
Por ejemplo, te dice que el uso neuromuscular mide la longitud y el grado de estiramiento del músculo esquelético, ¿no? Esto básicamente el uso sirve mucho para poder poner un límite, ¿no? En este caso, el stretching analítico global que se ejecuta, ¿no? Para que no puedas trasvasar los límites y generar lesiones. Por eso es importante el uso también, saber de qué forma vamos a inducir mediante la terapia este tratamiento, ¿no? Básicamente, el abordaje terapéutico siempre debe ser desde un punto de vista holístico, en el cual se ve integralmente cómo el paciente va a reaccionar, cómo el paciente también va a tener respuesta del sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, cómo va a integrar la parte funcional, digamos, postoperatoria, digamos, si se da una operación, postdeportiva, durante el proceso deportivo y la etapa durante la competencia, previamente a la competencia, de mantenimiento, etcétera, etcétera. En cambio tenemos los órganos tendinosos de Golgi que van a regular la fuerza generada por el músculo al medir tensión de los mismos tendones. Básicamente esto es el funcionamiento del órgano tendinoso de Golgi. Acá se puede apreciar lo que es el órgano tendinoso de Golgi, semejante a un, aparecen espaguetis, ¿no? Entonces, básicamente se encuentra alrededor de la estructura muscular intrínsecamente y va a activar las neuronas sensoriales, ¿no? Que se encuentran alrededor de esta principal línea de acción que vendría a ser un nervio saliente eferente, ¿no? La transducción sensorial es la capacidad receptor sensorial de convertir el estímulo en señales nerviosas, con el objetivo de poder traducir mejor a la corteza terrestre el problema de repente del dolor, de la función de presión, de la relajación. Una escoliosis, por ejemplo, te causa dolores crónicos. Entonces, esa postura antálgica genera que tu columna esté desviada, más dolencia para el paciente, más gasto energético funcional para los músculos. Entonces, el paciente tiene que buscar la manera de compensar esto mediante stretching, ejercicio, masoterapia también. La angustia del músculo se da muchas veces por una sobrecarga músculo esquelética que puede generar letargo en la parte de la contracción. Te habla mucho del estímulo, por ejemplo, hay una modificación físico-química de la membrana, que hablamos de la membrana muscular que la cubre directamente, cambios en la permeabilidad de la membrana también, ¿no? Activación va a aumentar por encima del potencial del umbral, es decir, tienes que lograr que ese umbral aumente definitivamente para evitar que pase normalmente la sensación dolorosa hacia el sistema nervioso. Esto habla mucho de la teoría de la compuerta en neuro, por ejemplo. Activamos una estructura, queremos que el umbral esté bastante alto para que no llegue a formar parte del sistema normal de sensaciones y el sistema nervioso actúe positivamente para el sistema del dolor en este caso. Entonces tratamos de bloquear el dolor, de repente vamos a tratar de aumentar el umbral y ya el dolor va a disminuir poco a poco. Ya no va a poder pasar y llegar al sistema nervioso central desde ese punto de vista. Activación, modificación del potencial de membrana receptora, difusión de los iones a través de la membrana. Los iones importantes, pues estos permitirán acumular los elementos electrolíticos, elementos minerales que ayudan al mejor funcionamiento, a la relajación musculoesquelética, así como también a la circulación y oxigenación del músculo. Es lo que se busca durante el tratamiento terapéutico. Descarga la presión de acción en la fibra nerviosa sensorial conectada al receptor. También, de todas maneras, es una activación sensorial para poder darle mayor facilidad al movimiento, a la reestructuración, al mejoramiento en cuanto a la postura, al mejoramiento en cuanto a los propioceptores, a los que se van a organizar para ayudar nuevamente a la esquematización corporal. Luego también vemos la modificación en la membrana del receptor, permite la difusión de iones a través de esta. La consiguiente modificación del potencial de membrana en reposo. Esto ayuda justamente a mejorar la situación funcional. Cuando se habla de receptores nociceptivos, ¿no? El estímulo llega directamente y vemos que hay una gran cantidad de iones, en este caso compartidos. Una estructura que va a estar de recepción, en este caso que va a ser el potencial receptor, iones que van a ser positivos, que en este caso van a jalar a los que son opuestos hacia ellos para que puedan integrar lo que es una pareja iónica que permite regular el equilibrio funcional dentro del componente celular central, que es en este caso la neurona. Hablan un poquito ahí de vías ascendentes, vías nerviosas también, ¿no? A nivel de la columna dorsal encontramos, por ejemplo, el menisco de Golf, de Burdach, ¿no? Tracto discriminativo epicrítico principalmente. Característica de este puede recepcionar la vibración, estereognosia,
varestesia, varognosia, sinestesia, batiestesia, estatoestesia, dolor profundo, propiocepción consciente, es decir, el esquema corporal consciente, ¿no? Espinotalámico anterior y lateral, el lateral van a recepcionar el dolor y la temperatura. De repente está haciendo muy fuerte el masaje, está friccionando, generando una activación de puntos tender point, y también una activación de puntos tiger point, ¿no? Uno es un tiger point, otro es tender point, ¿no? Entonces, básicamente podemos generar que haya una tendencia a la activación del dolor mediante estos componentes importantes del sistema nervioso, como es el caso espinotalámico anterior y lateral y anterior. Espinos cerebelosos habla sobre lo que es la zona dorsal posterior y también la zona directa. Propiocepción inconsciente, extremidades inferiores en este caso, ventral anterior cruzado, propiocepción consciente, hay también extremidades superiores. Acá sabemos cómo es el tema de la inflamación, se ve alterado también definitivamente por una respuesta inflamatoria que puede generar una agresión por parte del medio, generada por agentes inflamatorios, por ejemplo, muy tibio la compresa, demasiado caliente, puede desinflamarse que tiene contacto con la superficie corporal, le puedes quemar al paciente y lo inflamas. Ocurre solo en tejidos conectivos vascularizados porque sabemos que se encuentra lo que vendría a ser la irrigación sanguínea, la vasodilatación. En este caso el calor tiene efectos positivos también, por eso decimos, antes de una masoterapia trabajamos preparando el cuerpo para recién inducir mediante los métodos. No me voy a mandar de frente con las técnicas, que yo soy capo, voy a hacer siria, voy a hacer stretching analítico, voy a hacer vibración, golpeteo, capotaje, voy a hacer fricciones, voy a empezar con la iniciación rítmica. No. Tratemos primero de dar ventaja a ese sistema musculoesquelético para poder trabajarlo. Pongamos compresita tibia, pongamos infrarrojo, de repente por ahí un superficial, ya si tú te vas a provincia, sea tú, digamos, a trabajar, tu serum, o qué sé yo, vas a encontrar una realidad distinta, no vas a encontrar compreseros, compresas, entonces trabaja con tus propias manos, fricciona, frotadita, y ahí movilizamos. Tu mano sirve como un agente térmico. Es importante considerar en la masoterapia que nuestro cuerpo es un agente térmico de por sí. El calor lo podemos brindar de nuestras manos. Obviamente para ello tenemos que considerar medidas adecuadas de higiene, limpieza de las manos, utilizamos el ungüento adecuado, tiene que estar caliente el ungüento. Recuerden bien, muchos han querido hacer masaje con el ungüento frío y ha generado una reacción inadecuada en mi paciente, ¿no? Peor si es neurológico, si tiene problemas del sistema nervioso, ese paciente puede aumentar el tono y se hace más dificultoso poder recapitular su terapia en cauce a lo que requiere el paciente, ¿no? Igualmente, pacientes que le está doliendo mucho de repente la espalda, un dolor crónico que puede generar molestias, entonces necesitamos nosotros poner énfasis mucho en la parte integral y reconocimiento. Por eso el reconocimiento al paciente, para poder integrar sus características más importantes, es muy importante trabajar a partir de evaluación. Es algo que yo siempre no voy a dejar de repetir. Acá encontramos también las características en la piel, en las cuales se va a encontrar con inflamación, varios factores inflamatorios, ¿no? Acá un poquito más. El sistema de inhibición del dolor, ¿cómo se da este sistema? A nivel de zonas sensoriales del dolor, la corteza cerebral, el estímulo doloroso llega, va a la sustancia P, histamina, serotonina, blasina y prostaglandina, justamente es lo que va a generar esta estructura que finalmente va a ser aquella que va a dar respuesta al sistema musculoesquelético. Médula espinal, igualmente consideramos acá, inhibición del estímulo alfa intensidad. Serotonina va a inducir una antinocicepción difusa y poco localizada, aunque dependiendo del tipo de estímulo y el área estimulada, pues observarse respuestas excitatorias. También si es que hay una presión excesiva, puede generar una respuesta excitatoria. Si tú tienes un stretching analítico mayor de rango funcional, podrías generar una excitación, o a nivel del sistema musculoesquelético, que genere contracción rápida y puede hacer un espasmo, ¿no? Noradrenalina estimula la constricción de las arteriolas, elevando la presión sanguínea y por lo que interviene en la regulación de la circulación. Es muy importante la noradrenalina. En este caso, podemos activarla para mejorar lo que es la circulación mayor a nivel del corazón. Utilizamos también mejorar para ayudar a que las arterias puedan diseminar mejor lo que es su luz valvular y de esta manera pueda entrar más sangre o irrigar adecuadamente oxigenación al cerebro, parte del corazón, otra musculatura que se encuentra periférica. Péptidos opioides, también encefalinas y endorfinas, también es muy importante. Inhibición por ácido aminobutírico, también. Estos son algunas componentes que estamos hablando sobre la parte funcional, ¿no? La parte fisioanatómica de nuestro sistema de masoterapia. Una respuesta al masaje es la producción o paso en la circulación de los opiáceos endógenos,
beta endorfinas, ¿no? Básicamente que van a inhibir la transmisión de dolor. Es decir, trabajamos mediante lo que es la presión y ciertamente va a regular estos componentes que son básicamente neurotransmisores, la transmisión del dolor. Es decir, el dolor se va a ir inhibiendo poco a poco, ¿no? Elemento del sistema de analgesia, encontramos la sustancia gris, núcleo magno del RAF y complejo inhibitorio. Cómo va a surgir hasta la parte superior, donde se va a encontrar la sensación dolorosa en la corteza llevada por el tracto espinotalámico lateral, ¿no? El bloqueo de los impulsos por la teoría de la compuerta, ¿no? Acá vemos la teoría del control gate o también de la compuerta, ¿no? En la cual vamos a trabajar a partir del funcionamiento estructural que va a tener las estructuras químicas o bioquímicas en la masoterapia, en la activación. Vamos a ver un poco los tipos de masaje que se va a ejecutar, ¿no? Hay muchos tipos de masaje y cada uno de estos está indicado para un caso concreto. Además del masaje terapéutico, destacamos los masajes descontracturantes, masajes posparto, también le da a la madre que ya ha salido de un embarazo, posoperatorio de recuperación, masaje deportivo, quiromasaje, masaje de drenaje linfático, que si bien es cierto, yo también trabajé con lo que es drenaje linfático, se puede decir de que no es un masaje propiamente, pero sí se puede considerar que son técnicas fisiológicas que tienen mucho en común, así que tenemos que considerar bastante para trabajar en la parte funcional, también cualquier alternativa importante nos va a servir mucho. ¿Quiénes están capacitados para el masaje? Son los profesionales debidamente titulados, están capacitados para dar un masaje terapéutico. Lamentablemente el intrusismo en esta profesión está muy extendido y los riesgos para la salud son muy altos si actitudes profesionales homologados. Entendemos con esto que es importante el masaje. Si tú trabajas debes evaluar adecuadamente. Yo muchas veces le dije en el curso anterior de diagnósticos de dolor o de algias vertebrales, hay que evaluar, tener cuidado con los dolores de cuello. Los dolores del cuello muchas veces se deben a 3 componentes, un componente muscular, facetario, que no hay ningún problema en ese, un componente circulatorio en el cual se tiene que tener bastante cuidado para trabajar lo que es la parte circulatoria, ya que recordemos que puede tener una enfermedad de tipo no coagulante como trombosis y al presionarla podría ocasionar que taponee una arteria del cerebro. Y finalmente, pues sus masajes que son de una índole articular o de deterioro articular, como la osteoporosis, osteopenia en adulto mayor. Tener cuidado con los que son de tipo circulatorio. Muchas veces la característica de este paciente que es neurológico o que puede ser de compresión arterial es que está bien enrojecido, tú le pones la compresa y se enrojece rápido, o sea, te das cuenta que hay una circulación rápida y en gran cantidad. Puede ser que haya un candidato de sospecha de problema circulatorio. Tener cuidado, por favor, ¿no? Porque podríamos ocasionar que el trombo se dispare en una arteria del cerebro, pueda taponear la circulación al cerebro, ¿no? Es importante también considerar este último punto, ¿no? Un masaje es una terapia, debe ser adaptado a cada persona, de acuerdo a su estado físico y psíquico también, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos para la masoterapia? ¿No? Tenemos acá requerimientos básicos para el masaje terapéutico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el equipamiento en primer lugar, ¿no? Los métodos para colocar al paciente, los diversos lubricantes que vamos a utilizar, por mencionar unos pocos, también importante, qué lubricantes, qué vamos a tener de ungüentos, buena presentación del terapeuta físico, también del paciente, higiene personal también, limpios, profesional eficaz también en su labor que está ejecutando, adecuado tocamiento indirecto del paciente por parte del terapeuta físico. Básicamente explicar la maniobra al paciente en la medida de lo posible, ¿no? Siempre considerarle explicar al paciente qué le voy a hacer, qué voy a trabajar, tocar, sobre darle su toallita si es una dama, o sea, mira, incluso a varón también, es necesario considerar esto para evitar los entendidos de que estamos tocando al paciente. Tenemos que explicarle lo que vamos a hacer y también al mismo tiempo tener que considerar mucho que el paciente se le respete desde todo punto de vista. Pues no podemos tocar, sacarle la ropa, tenemos que solicitarle y darle su toallita, explicarle. Es parte importante de los protocolos para abordar adecuadamente. Recordemos que estamos haciendo una invasión al cuerpo del paciente, nosotros vamos a tocar el cuerpo del paciente. Entonces es importantísimo considerar esta parte para como profesionales poder tener un buen resultado en el tratamiento. Cuanto a las técnicas fundamentales y los principios terapéuticos más importantes, tenemos acá el masaje relajante, justamente, el que mencionamos ahí, técnicas y consejos muy importantes, fundamentales dentro de este punto. Importantísimo manejar la parte de técnicas de relajación, ¿no? Para poder abordar al pacientito ahí, ¿no? Definitivamente, es importante y fundamental estas técnicas.
importantísimo ver cómo vamos a trabajar lo que vendría a ser la adaptación, ¿no? ¿Cuáles son las características importantes acá? ¿No? Básicamente tenemos acá lo que es el nivel fisiológico, ¿no? Va a estimular las funciones de la piel, va a favorecer la circulación. Beneficio estético: mejora la textura de la piel, retrasa la aparición de arrugas también, el masaje relajante. Emocional: cambia el estado de ánimo, relaja y mejora las relaciones humanas también, importantísimo acá. El toque de las manos permitirá que el paciente pues se adapte hacia tus manos, hacia tu superficie manual, mejora lo que es el funcionamiento y movimiento facial, la reestructuración que tienes al momento de ejecutar el masaje, te acoplas hacia lo que es el paciente, adquieres la confianza del paciente mediante el uso de tus buenas técnicas para trabajarlo, realmente muy beneficioso, ¿no? Maniobras de la masoterapia, tenemos muchas, por ejemplo, maniobras de masaje cervical, relajante, indicadores cuello cervicalgia, características 1 a 4 maniobras, 2, ritmo, intensidad, respiración, intención, aceites o cremas relajantes, no doloroso, ¿no? Bueno, me pregunta acá Teresa, me dice, si habrá alguna ficha de datos personales para la atención a los pacientes para fisioterapia. Claro que sí hay una ficha, definitivamente depende de donde tú trabajes, ¿no? En el seguro tiene una ficha estándar, en el MINSA tienen otra. Particularmente depende de la empresa que es particular, privada, tiene su propia ficha de evaluación. A nivel mundial se evalúan normalmente los datos personales, el estado del tono muscular, la fuerza muscular, los rangos articulares, más la fisioterapia que quieras abordar. Si es trauma, preguntas relacionadas con la operación. Si es neuro, preguntas relacionadas con el derrame. Si es álgebra vertebrales, preguntas relacionadas con la ergonomía de tu piel, de tu columna, de tu cadera, como en el estado de la piel, el estado del músculo. O sea, va a variar, es variado eso. Tres tipos de variables, principalmente: maniobra básica, maniobra de los dedos, contrariada y traccional. Tenemos el amasamiento como inicio, como habíamos mencionado, como dice su propio nombre, amasar, a manera pues de una masa de pan, ¿no? Amasamos, básicamente. Esa es la característica más importante acá, es amasar, justamente, el amasamiento ahí, ¿no? Esta técnica va a ser fundamental para poder trabajar patologías del dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Patologías que impliquen mucha dolencia, ¿no?, al paciente. El amasamiento va a ser fundamental para poder integrar lo que es el funcionamiento de las estructuras anatómicas funcionales. Va a servir mucho para ayudar a mi pacientito a que pueda tener o sincronizar lo que es las técnicas luego que se van a aplicar. Es como una técnica inicial no complicada, pero sí debemos dominarla, ¿no? Igualmente la maniobra básica o base. También esta maniobra va a consistir justamente en deslizar las manos del terapeuta físico hacia la región occipital para romper cualquier tipo de contractura con una presión no tan amplia ni tan profunda, sino que superficial, pero ciertamente con algo de fuerza. Esto va a ayudar a reestructurar los músculos que se encuentran más adheridos en la parte de la columna cervical, ¿no? Esta es la maniobra básica. ¿Por qué le dicen maniobra básica? Porque se instaura en la base del cráneo, en el occipucio. Maniobra de los dedos va a ser diferenciada mediante las presiones de dos dedos paralelos a los paravertebrales dorsocervicales, van a llegar a friccionarse directamente hasta la parte posterior de la zona dorsal, ¿no? Se direcciona hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, ya dependiendo, en este caso, la necesidad o el requerimiento del paciente, ¿no? Donde le duele más, me va explicando más o menos. Maniobra contrariada, con una mano abajo y otra mano arriba, ¿no? Como dice su propio nombre, va como a separar las fibras musculares, va a hacer una separación para que pueda lograr mejorar la irrigación, oxigenación a nivel musculoesquelético. Entonces es muy importante para trabajar problemas de contracturas crónicas, por ejemplo, ¿no? La maniobra contrariada. Maniobra de liberación angular se basa en trabajo funcional a partir del movimiento escapular, se hace en rotación, en este caso del hombro, en rotación interna, y se mueve un poquito la escápula para liberarla y finalmente poder movilizar bastante las estructuras de los líquidos musculares que se encuentran adheridas hacia lo que es el omóplato. Se trabaja a partir de músculos muy contracturados. Por ejemplo, pacientes a veces tienen demasiada adherencia, entonces a estos pacientitos lo que se le hace es poner con pesas tibias, ultrasonido terapéutico, 0,8 watts por centímetro cuadrado por 10, 12 minutos, ¿no? Se le trabaja a partir de un ultrasonido de tipo continuo,
para evitar que la contractura sea máxima. Maniobra del empuje traccional o tracción, ¿no? Llega hasta la cabeza por la región occipital, gira la cabeza hacia un lado. Esto también muchas veces se utiliza en vez de quiropraxia para que puedas movilizar un poco más el stretching analítico, el músculo que está muy retraído puedas irlo elongando. De esta manera es muy importante trabajar a partir de un funcionamiento adecuado del paciente, porque el paciente está dolorido, está con molestia, entonces trabajamos a partir del movimiento de fascias, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, para personas que tienen contractura crónica. Llegamos al masaje Sirias, que es uno de los masajes más pedidos y solicitados, ¿no? ¿En qué consiste Sirias? ¿No? Una técnica inventada por el doctor James Sirias, aplicada directamente sobre la lesión, mediante una fricción transversa y profunda, dirigida a ligamentos, músculos, tendones y fascias, justamente, ¿no? ¿De qué manera se va a dar esta técnica de Sirias? Porque hace mucho tiempo que realmente hablaron sobre conceptos básicos, incluso mencionaron que Sirias iba a estar ya fuera de, digamos, obsoleto. Lo cierto es que no, hay digamos, detrás de ahí un estudio en el cual menciona que dentro de la adaptación de Sirias para el trabajo terapéutico, se ha basado hoy en día a tener muy en cuenta lo que es la terapia por facilitación. La terapia por facilitación va a ayudar mucho al paciente a que pueda tener mucha más movilidad de los segmentos funcionales musculoesqueléticos. Por eso se habla de que la fascia neuromuscular, hoy en día con las técnicas de las fascias, ya por fin nuevamente se revivió el Sirias. Antiguamente se pensó que el Sirias ya pasaba desfasado, ahora no, porque la fascia neuromuscular está presente casi en la mayoría de tratamientos y el Sirias pone mucho énfasis en el trabajo mediante esta misma. Ahí observamos cómo se da el masaje transversal sobre la estructura a tratar. Ahí las direccionales o las flechitas de dirección muestran cómo se utiliza el masaje sobre el tendón lesionado, ¿no? Cómo se pone la mano para trabajar directamente, no es que se va a hacer de frente una fricción fuerte, sino que suave, suavemente, de menos a más. Es como básicamente se trabaja sobre lo que es la masoterapia. No se utiliza ninguna crema ni medio deslizante. Reconocer la zona a tratar y ahí presionamos, ¿no? En forma de pinza, presionamos ahí. Fricción transversal con el dedo pulgar también hay. En este caso se tiene que trabajar adecuadamente y no una presión máxima porque podemos generar contractura. En resumen, no se aplica cremas, no pomadas, no medios deslizantes, se localiza en el punto del dolor, conocer la dirección de las fibras de la estructura a tratar, aplicar técnicas desde el hombro de manera transversal, dar profundidad técnica durante una aplicación de hielo al finalizar. Puede ser para evitar que se reinflame, ¿no? Mediante el hielo un poquito o criomasaje y luego tratamos que el paciente esté mucho mejor, reposado. Masaje de reducción, estos masajes también son estéticos, se le llama. Acomodan la estructura de grasa del cuerpo, regulan, mejoran la circulación, acompañado de una buena alimentación. La grasa se puede acumular inclusive en la zona visceral, ¿no? O sea, en el estómago. El masaje es un poco violento, ¿no? Los masajes reductores trabajan sobre lo que es la parte abdominal generalmente para acomodar la grasa reductora hacia las estructuras acopladas en las caderas, llevarla a los glúteos. Básicamente, esto requiere bastante práctica, ¿no? Y muchas veces deja laceraciones en el paciente, contusiones, deja dolorido al paciente. Entonces, lo importante es trabajarlo adecuadamente sin ir al extremo, ¿no? Como les menciono, esos son masajes muy dolorosos, pero en sí es base para la inducción por la circulación, que es la que generalmente tiene como objetivo, ¿no? Entonces ahí se puede observar, primera maniobra, técnica de reconocimiento, dentro del masaje reductor, ¿no? Segunda maniobra, técnica del vaciado, ¿no? Comienza a realizar de adentro hacia afuera para ayudar a reestructurar nuevamente el contenido de grasa. Acá puede ser un poco violento y con presiones muy fuertes, ¿no? Llegamos al centro y después abrimos hacia afuera, ¿no? A veces es un poco doloroso, por eso a veces es recomendable primero evaluar adecuadamente cuánto puede tolerar mi paciente, ¿no? Segunda maniobra, amasamiento, igualmente lo hacemos, lo trabajamos para poder reestructurar nuevamente las estructuras que están relacionadas con la sustancia intersticial, las estructuras que son de tejido adiposo. Deslizamiento superficial, igualmente acá. Recorrido del colon profundo, aquí sí tratamos de llevar las sustancias a la zona de desecho para que podamos tener una buena evacuación, ¿no? Para que mi paciente tenga. Presiona todo el recorrido del colon, básicamente, mediante esta técnica, ayuda pues a que pueda deslizarse elementos de toxinas, de desecho.
Fricción profunda es una técnica más conocida que se aplica en la mayoría de técnicas, ¿no? Reflexología podal, justamente acá es lo que mencionamos, el trabajo a partir de la planta del pie, en la cual también se trabaja una técnica oriental china, ¿no? Movilizamos lo que es el pie, lo preparamos, limpiamos, ¿no? Y comenzamos con el trabajo funcional. Se basa en los masajes en todas estas estructuras del cuerpo que se encuentran en la planta del pie, cada uno con sus respectivas, en este caso, órganos, ¿no? Entonces, la fricción que se utiliza suavemente para poder dar reconocimiento, se inicia mediante esta fricción que luego va a ser convertida en frotación más profunda, en este caso, el masaje Ayurveda, que es uno de los masajes más utilizados, por ejemplo, en la India, ¿no? Considera la mente, el cuerpo, el espíritu como parte, lo conforman, completan a la persona, permitiendo mantener, establecer el equilibrio natural. El cupping también es otro tipo de masaje en el cual justamente es una terapia muy antigua que utiliza ventosas, permite mejorar bienestar, varias áreas, incluso en el tratamiento de celulitis, ¿no? Esto, por ejemplo, utilizamos también terapia complementaria. Yo trabajé muchos años con cupping. Cupping lo trabajas a partir de las ventosas terapéuticas. Hoy en día utilizas también ventosas que pueden ser de plástico, pero lo ideal es trabajarlo mediante la ventosa terapéutica, tomando en cuenta mucho lo que es todo lo que vendría a ser básicamente la terapia oriental china, ¿no? En la cual trabajábamos mucho a partir justamente de estos componentes importantísimos que corresponden a lo que es en este caso, pues la señalización de las estructuras energéticas del cuerpo, como bien lo consideramos dentro de lo que es la masoterapia, la parte funcional, la parte energética, consideraba mucho en el Antiguo Oriente, mencionaba que pues justamente las estructuras funcionales, las estructuras musculoesqueléticas se basan en un componente energético que está circulando constantemente, ¿no? El masaje californiano es uno de los masajes también utilizados dentro de lo que vendría a ser las técnicas más modernas de masaje, ¿no? Es un masaje en el que el masajista recoge el cuerpo a través de los movimientos largos, estiramiento, torsiones, creando fluidez para relajar el sistema nervioso. Esto es muy importante, pues acá nos ayuda a movilizar estructuras faciales grandes. Antiguamente quizás todos estos masajes fueron dejados de lado porque no se conocía, como bien lo vuelvo a repetir y vale la redundancia, lo que vendría a ser la presencia de la fascia neuromuscular. Hoy en día se sabe que la fascia neuromuscular es una estructura que mueve a todos los órganos del cuerpo, no solamente todos los músculos, ni todas las cadenas musculares, ni los patrones de movimiento, ¿no? Ni las funciones intraorgánicas, sino también mueve todos los sistemas, ¿no? Incluyendo la propia sangre. Entonces, esta fascia apareció para básicamente cambiar, revolucionar la idea del masaje. Hoy en día se trabaja a partir de las fascias y con el concepto del no dolor. Antes se pensaba que mientras más dolor mejor, ¿no? Incluso algunos decían, el invidente hace bien los masajes porque me hace doler, pero después estoy feliz, ¿no? Me hizo doler mucho, pero después me dejó feliz ahí. Entonces, hoy en día eso se ha descubierto científicamente de que genera que la fascia se retraiga, se deteriore poco a poco y te puede generar unos daños a posterior. Por eso es necesario trabajar con la simbología de la fascia neuromuscular. Una vez que trabajemos la fascia, vamos a aprender y comprender la manera de cómo el cuerpo humano reacciona ante todo el componente circunscrito alrededor del fluido energético en el cuerpo. Realmente el Watsu, que es una terapia realizada en piscinas y que permite a la persona entrar justamente en un estado profundo de relajación, probando sensaciones que involucran todos sus sentidos, ¿no? El Watsu es muy importante para trabajar con pacientes neurológicos, por ejemplo, ¿no? Pacientes que han sufrido secuelas CV, pacientes que han sufrido con, por ejemplo, problemas que implican lo que es hemiplejías, problemas funcionales, ¿no? Da bastante estímulo a lo que es estructuras del sistema nervioso, le ayuda a mejorar lo que es el funcionamiento integral. Todo ello es importante para trabajarlo en una terapia con el Watsu, ¿no? Incluso da más seguridad a los pacientes, ¿no? Básicamente ello, ¿no? Bueno, culminamos ahí. Tengan consultas, me lo hacen al chat. Por ahí me preguntaban alguna consultita que tengan. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a las técnicas de masoterapia que hemos visto? ¿Alguna consulta?
Bueno, básicamente lo que se puede dar como conclusión es que en realidad la masoterapia, siendo una técnica milenaria, una técnica tan antigua utilizada por el hombre, por la humanidad, de acuerdo a los avances tecnológicos, se puede decir de que ha quedado mucho, ¿no? Pero que no se descarta de que en el futuro haya nuevos descubrimientos, por lo cual se puede inducir a tipos de masoterapia que logren calar más allá de lo imaginable, ¿no? Para el ser humano. El cerebro de por sí, por ejemplo, es una estructura que hasta ahora está siendo estudiada, ¿no? Es una estructura fascinante, que tiene diferentes reacciones, diferentes técnicas, ¿no? Se habla incluso de que Jesús practicó la masoterapia, ¿no? Se habla mucho de que el Buda también lo practicó, ¿no? Entonces, básicamente, la parte del masaje en sí está intrínseco en nosotros, está dentro de nuestro propio sistema de vida, pues nosotros como seres humanos somos seres tocantes y tajantes. ¿Cómo puede decir tajantes y tocantes? Es decir, nosotros tenemos satisfacción al sentir contacto con la piel de otros seres, ¿no? Nuestra estructura es atómica de por sí, tiene tendencia a unirse a otros seres, unirse a otros componentes, ¿no? Aunque digamos, no, yo no me gusta que la gente, me repelo, no, nuestra estructura bioanatómica está construida, está estructurada biomagnéticamente para desarrollar esa estructura que requiere el toque, el contacto con otro organismo vivo, ¿no? Por eso sentimos tanto placer al momento en que nos ejecutan el masaje. Por eso básicamente liberamos toxinas, mejora nuestro sistema inmunológico, nuestra autoestima, ¿no? Nuestra autoestima mejora. Tú te vas al peluquero, te pones a hacer masajes, ¿no? Realmente, o mejor dicho, te corta el cabello y te pasa con la maquinita por la cabeza, y luego te pasa con la tijera, te relajas, te apuesto que más de uno se ha dormido, se ha relajado cuando le hace este tipo de abordaje o de contacto. Es justamente por ello, el masaje tiene ese objetivo, ¿no? Es una técnica que da mucho beneficio al ser humano, mucha paz y tranquilidad al sistema orgánico, mucho equilibrio. Por eso yo soy uno de los que siempre menciona de que es muy importante perfeccionarnos, estudiar a profundidad y conocer mucho más en esta maravillosa técnica para aplicarlo adecuadamente. A mucho orgullo, somos masajistas y el masaje es un arte, que no lo hace cualquiera, es un arte tan grandioso que lo ejecuta el profesional de la salud fisioterapeuta. ¿No? Es importantísimo esto realmente, ¿no? No es lo único, es cierto, hay mucho más, pero es una parte importantísima y muy hermosa de nuestra carrera. Por eso yo les recomiendo que se especialicen, que puedan hacer técnicas específicas, que puedan hasta inclusive tener su propia experiencia fisiológica al momento de ejecutarlo y plantear una propuesta de técnica, plantear una hipótesis, investigar más sobre ello para que en el futuro podamos ver técnicas que sean muy efectivas para el abordaje con pacientes, ¿no? Bueno, básicamente ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Estamos viéndonos. A ver, me está preguntando, ¿antes de un ejercicio es primero el masaje o después? Bueno, el protocolo mundial te dice que es después, pero normal tú lo puedes hacer antes, ¿no? Si ves requerimiento que el paciente se relaje, le pones su compresita, lo preparas y luego le haces su masaje. Entonces, sí, primero prepáralo con compresita, con ultrasonido de repente relajante y ya luego le haces su masajito, ¿no? Básicamente ello nomás, ¿no? No hay ningún problema, el orden de los factores no altera el producto en este caso. El tratamiento es mundial y el protocolo lo podemos manejar. Muchas gracias por todos, que tengan muy buenas tardes.